Bien, amigos de Deportes Misiones TV, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una nueva jornada de fútbol. En este caso, una jornada de fútbol muy especial porque estamos en estos momentos en la cancha, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el estadio de Guaraní Antonio Franco, para vivir dentro de un rato nada más lo que será una nueva edición del siempre atractivo clásico moderno. Si es que cabe la terminología, siempre, cada vez que vamos a comenzar un crucero guaraní, hablamos de eso, ¿no? Un guaraní crucero, para ser bien correctos en este caso, hablamos de lo mismo, ¿no? Si es que corresponde hablar de un clásico moderno, porque son dos cosas contrapuestas, ¿no? Lo clásico y lo moderno. Pero bien vale porque el fútbol en muchas veces, en muchas cosas, nos permite acuñar alguna terminología y es lo que nos tomamos en este caso la licencia de poder hacer. Acuñar esa terminología que habla de un clásico moderno, porque jugará Guaraní Antonio Franco frente a Crucero del Norte frente a Guaraní Antonio Franco. Y es lindo porque es un partido importante siempre, aunque sea de carácter amistoso, pero aún más importante porque hoy estamos hablando de un amistoso que es a beneficio, porque hoy el alimento no perecedero es la entrada y el fútbol es la excusa para dar una mano, por supuesto, y acompañar lo que en este caso tiene que ver con la solidaridad, esa que siempre muestra el pueblo posadeño, la que siempre muestra el pueblo de la provincia de Misiones, que se ha dado cita y que comienza a arribar al estadio, como lo podemos empezar a observar y ver en las imágenes que lentamente iremos, lógicamente, compartiendo con ustedes, observando y viendo que el público se ha hecho presente en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y que lentamente sigue sumándose a esto que es, insistimos, siempre un clásico moderno guaraní que recibe a Crucero del Norte. Sin olvidar que en el medio estamos en esta cuestión que tiene que ver con lo que es el cierre, también el acompañamiento en la campaña a intendenta de la ciudad de Posadas de Soledad Balán, que es la motorizadora un poco de todo esto, y siempre es bueno poder destacar cuando el objetivo es la solidaridad. Para eso estamos hoy nosotros, como es habitual con Deportes Misiones. Para nosotros el fútbol y el deporte hoy es una excusa, ¿no? Para poder acompañar y llevarles a ustedes lo que será este partido amistoso, que de amistoso tendrá eso, la denominación, porque de amistoso, como siempre, tienen poco esos partidos que tienen esa mística, que tienen ese no sé qué, y póngale la camiseta que usted quiera. Hoy hablamos la de Guaraní, hablamos la de Crucero, pero así puede llevarlo a otro en la región o a nivel nacional, al que usted más guste. Cuando se enfrentan lo que son clásicos rivales, el amistoso a veces de a rato en la cancha seguramente quedará de lado. Y en definitiva es lo que venimos a ver, porque además también demandamos y necesitamos fútbol posadeño. Este fútbol posadeño que hace tanto no vemos, en realidad, para ser correctos, hemos visto el fin de semana con la presentación de Atlético Posadas frente a Luz y Fuerza, pero apenas uno de todo lo que estaba previsto y de todo lo que ya debería haberse jugado a esta altura del año y que no se ha jugado, con lo cual, por ejemplo, Guaraní, con todo lo que significa Guaraní Antonio Franco, en este año 2023 hasta ahora no ha competido oficialmente. Entonces imagínense lo bien que viene jugar un amistoso, que si bien no es oficial, tiene mucha pinta de eso, ¿no? Porque enfrente estará Crucero del Norte. Un Crucero que sí, tiene su competencia oficial, que lógicamente, y usted lo sabe, y habitualmente acompañamos, está en el Federal A, que de eso tendrá muy poco hoy. Un par de nombres, Palieres, Sosa, Roque González, Del Solé, son nombres que por ahí aparecen rápido en la formación de Crucero del Norte, que lo vamos a ir repasando en un ratito, pero que aparece para enfrentar este Guaraní Antonio Franco que
aparece con mucho de lo que ya le conocemos, pero también con alguna incorporación importante, nombres que hacen a un equipo de Guaraní hoy que va a ser realmente interesante, me parece, sobre todo pensando en la competencia que pueda tener Guaraní por delante, que es cuando vuelva a jugarse la Liga Posadeña de Fútbol. Si uno ve los nombres de Guaraní hoy para un certamen de la Liga Posadeña, con los que ya tenía y los que ha sumado, Vallejos, Benítez, Yamil Cáceres, y eso sumarlo a los que ya estaban como Chulo Millán, como bueno, también Roa, nombres nuevos que terminan sumándose a aquellos que ya conocemos y que me parece configuran un equipo más que interesante para lo que será la venidera competencia para Guaraní, que por ahora es la Liga Posadeña, pero esa que será tan importante para Guaraní que tendrá la importancia de poder ganarla y buscar la clasificación al Federal Amateur, porque lo de Guaraní que todavía no se ha confirmado y su futura participación en el Federal Amateur por ahí pueda recibir esa invitación, pero por ahí pueda no hacerlo si eso se confirma. Bueno, es un poco la historia que iremos recorriendo. Hay novedad importante respecto de Guaraní Antonio Franco, institución, que también vamos a comentar y seguramente buscaremos algunos detalles. Pero todo esto, insisto, enmarcado en el fútbol, que hoy es un poco la excusa para ayudar, porque esto es a beneficio, porque habrá partido, porque la gente que está ingresando es un alimento no perecedero y después habrá, sí, espectáculo musical y decíamos la participación y la cuestión vinculada a lo que será, bueno, cierre de campaña Soledad Balán, que está encarando esa última parte, ¿no? Tan importante hacia el fin de semana. Recordemos que el fin de semana vamos a las urnas en la provincia de Misiones con todo lo que eso significa, aquí en la ciudad de Posadas, lógicamente, en toda la provincia, y también a elegir esos cargos, tanto de los municipios como también de la provincia, y también la representación a nivel provincial, no solamente el gobernador y vice, sino también en cargos legislativos. Así que por ese lado también hacer la mención y destacar la importancia que esto tiene para todos en esto de seguir caminando y fortaleciendo lo que es la democracia, que como sistema no hay discusión, ¿no? Como sistema marco es el que mejor le va a la vida en sociedad. Después en el medio hay quienes la puedan utilizar y trabajar de una u otra manera, y las cosas por ahí no salen tan bien, ¿no? Pero como sistema el democrático no tiene discusión. Así que bueno, para nosotros el tema es el fútbol y como siempre nos encanta. Por más que no sea un amistoso, decía yo, y lo sumo a Roberto Morales, que va a estar con nosotros en la Transmi, decía Roberto, un amistoso decimos, pero cuando hay dos camisetas que son clásicas y rivales deportivas, estamos hablando, dentro de una cancha, dentro del rectángulo, con una gran rivalidad, y muchas veces en algún tramo del partido seguro los que están compitiendo y corriendo detrás de la pelota se olvidan de eso. Roberto, buenas noches y bienvenido. Gracias, Mauro, el gusto, el placer de siempre. Es cierto lo que decís. Y además, a todo ello, que tiene que ver con una realidad, porque son dos camisetas que han sido los más representativos que ha tenido en los últimos 25 años el fútbol de Misiones, porque muchos se enojan o se molestan cuando decimos que es el clásico moderno y dicen, no, el clásico de Misiones es el de Guaraní Mitre. Es cierto, el histórico siempre fue, es y será aquel, pero hoy Mitre no puede lucir los pergaminos que tiene Crucero del Norte y el que hasta no hace mucho tiempo también lució Guaraní Antonio Franco, y por eso es que a partir de la irrupción de Crucero se ha transformado este choque en un verdadero clásico que muchos denominamos moderno. Yo me quiero quedar con eso, porque en definitiva la historia no se la puede modificar, la historia no se la puede borrar. Pero a todo ese aspecto que estábamos analizando de lo que significa jugar un partido de estas características en una cancha de las condiciones que tiene la de Guaraní Antonio Franco, que es realmente fantástica, da gusto caminar, pisarla. No quiero ni pensar lo que se debe disfrutar cuando alguien se pone un par de botines de fútbol y pisa el césped y corre, o se arroja o se desliza dentro del campo de juego. A todo ello, yo quiero agregarle también, porque ya le vamos a estar confirmando formaciones de equipo, acá durante 90 minutos se están jugando
muchísimo, pero muchísimo, varios de los apellidos que vamos a nombrar dentro de un rato. Porque del lado de Crucero van a aparecer en la formación muchos jugadores que forman parte, cuando ahí está Sole Balán saludando a la gente. Y también el candidato a gobernador, el licenciado Hugo Pasalacua, están en la cancha. Ahí están siendo presentados justamente. Decía, cuando repasemos los equipos que van a ser titulares y lo que después van a tener la oportunidad de jugar en el segundo tiempo, vamos a encontrar muchos apellidos que se están jugando un lugar dentro del equipo titular de Crucero en el Federal A. Porque hay varios nombres que ustedes van a poder apreciar en la formación del equipo que hoy dirige Adrián Josén, pero que también tiene hasta el propio Pedro de Chada observando, porque justamente de eso se trata este partido. Lo amistoso, lo benéfico, es todo importantísimo desde todo punto de vista, pero también lo futbolístico no pasa a un segundo plano, para nada. Tampoco podemos poner como prioridad en un partido como el que estamos a punto de vivir, que esto es un cierre de campaña para las próximas elecciones del fin de semana. Será un pretexto, es cierto, pero bienvenidas todas las ideas que se hacen desde esa posibilidad, el de armar un espectáculo casi de la nada, con muy poco tiempo, pero fundamentalmente haciendo que la gente disfrute, porque la gente que hay acá, que es muchísima, pero muchísima, aunque no está lleno el estadio, es muchísima la que está fundamentalmente en el sector de plateas, viene también a disfrutar un espectáculo, porque después habrá música y otros números como lo detallaba ya Mauro Heidel. O sea, desde lo deportivo significa muchísimo este Guaraní y Crucero que van a jugar en apenas 12 minutos, porque a las 20, con el arbitraje de quien tiene a su cargo la conducción en la designación hoy, Francisco Barrios, van a jugar 90 minutos, esperemos, de gran altura, con jerarquía por parte de los dos equipos y con futbolistas individualmente muy capaces, porque de los 22 que van a arrancar, y sumemos algún suplente, hay no menos de 11 que tranquilamente pueden ser titulares en un torneo federal A de fútbol. Y es mucho decir a la hora de poder disfrutar de un espectáculo como el que se nos viene dentro de un ratito. Juega Guaraní, su historia, juega Crucero, sus pergaminos, sus logros, su llegada a primera división. Son todos aspectos e ingredientes para vivir un gran espectáculo deportivo en el legendario, histórico, mítico barrio de Villa Sarita, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. De eso se trata nuestro trabajo de esta noche aquí para disfrutar junto a todos ustedes. Si les parece, vamos preparando la formación, lo que les decía, de Guaraní Antonio Franco, que es el local en la jornada de este día miércoles. Así va Guaraní Antonio Franco con numeraciones ya confirmadas. En el arco estará, por lo que mencionaba Roberto, y usted lo va a ir viendo en la gráfica, la importancia de tener jugadores de un nivel. Digo, yo pensaba en la Liga Posadeña y, como decía Roberto, en un Federal Amateur y alguno del Federal A, sin duda. Brian Markovich en el arco con la número 1, Nicolás Vallejos la número 2, la 3 para el chulo Daniel Millán, camiseta número 4 para Mauricio Mora, la 5 para Nicolás Zarza, la 6 para Benjamín Benítez, la 7 para Axel Silva, la 8 para Axel también, pero Bogado en este caso, Lucas Velázquez la número 9, la 10 para Emanuel Roa y la 11 para Yamil Cáceres, el equipo que tácticamente dirige el entrenador. Hablamos de Diego Millán, y ahí rápidamente le digo también, en el banco estarán Fernández, Ledesma, Urunaga, también en el banco, además de Gamarra, Vera, De la Cruz, Cabrera, Melgarejo
y Thiago Barrios serán los suplentes y hasta en el banco vemos nombres, algunos con mucha trayectoria que tranquilamente podría ser titular en este partido y en cualquier equipo de Posadas. Sí, es lo que decíamos. Te agrego, Mauro, a la formación de Guaraní, que hay muchos apellidos no conocidos. Bueno, el 4, Mauricio Mora, está a prueba, viene de Jardín América. Lo van a probar justamente hoy. El 8 es Axel Bogado, que es de San Javier y tiene solamente 17 años. Axel Bogado, preste atención, otro jugador que hoy va a probar, Diego Millán. Y el 11, Yamil Cáceres, el más conocido, pero también está a prueba, viene del Dorado. Son 3 nombres que pone, perdón, 4, me faltó Axel Silva, el 7, que es de Oberá. Son 4 nombres que pone hoy Guaraní en cancha como titulares porque los quiere ver, los quiere ir ya probando Diego Millán, pensando en ese gran objetivo que es para Guaraní ganar la Liga Posadeña, pero también llegar bien afiladito al próximo Regional Federal Amateur, ¿no? Sin dudas, ahí está, puñado de hombres para Guaraní, mire si será amistoso, puñado de hombres en el campo de juego. Vamos con la visita, si le parece, repasamos Crucero del Norte, el conjunto colectivero que irá en el arco con Palieres, será el número 2 Moreno, el 3, camiseta número 3 para Melgarejo, la 4 para Lautaro Orellana, la número 5 para Santiago Díaz, la 6 para Roque González, ahí aparece otro bien conocido y de buen paso por Bartolomé Mitre. Nicolás del Solé, bueno, jugador del Federal A, con la número 7, la número 8 otro que aparece en el plantel de Pedro de Chata habitualmente como Emanuel Sosa, la número 9 para Santiago Gómez, que hizo gol inclusive ya en el torneo Federal A, aparece Eduardo Bogarín con la número 10, la número 11 para Arnaldo Dos Santos, el equipo que tácticamente dirige Adrián Josen. Mientras que repasamos, Benítez, Giovanni López, serán los suplentes, Hernán Lemes, Brian Vick, Alexis Maslowski, Felipe Vinci, perdón. Brasileño de Porto Alegre, ex jugador de Gremio en ¿cómo es que se le llama las canteras en Brasil? Me va a faltar fuerza básica, dijo en México. Me parece que la 19, Lautaro Mordes y Santiago de Olivera, la 18. No olvidarnos de Lucas Jaquet, de Espíndola, de Constancio Suárez y Joaquín Rojas. Tiene mucha alternativa en el banco Josen para ir probando, pero lo más destacado, lo que decíamos por ahí, Vinci, ¿no? Este brasileño, siempre que un brasileño juega al fútbol hay que prestar atención y veremos cómo lo hace Vinci, ojalá podamos verlo por lo menos un ratito. Ahí está la formación de Crucero para este amistoso que se viene en un ratito nomás, amistoso a beneficio aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Y sigue llegando gente, realmente en los últimos minutos ha llegado mucho público, sigue entrando aficionados que seguramente no están solamente identificados con los colores de Guaraní y de Crucero, porque aquí hay seguro hinchas de otros clubes que, atraídos por el espectáculo y por todo lo que significa un evento de esta naturaleza, se animan a venir. Además, por suerte, esa llovizna molesta que durante buena parte del día hemos tenido, ahora no aparece, y eso realmente que es una bendición. Cuando se están retirando los arqueros de Guaraní, Antonio Franco ya arregló Brian Markovic, hablamos con él, ahí lo van a tener ustedes en la salida rumbo al vestuario para justamente ponerse la indumentaria con la cual van a aparecer en 2-3 minutos. Vivimos una gran fiesta aquí en Villa Sarita, hay un gran clima, pero gran clima, hay un entusiasmo en la gente, esto es lo que me gusta, esto es lo que me causa alegría, porque mire que la estamos pasando mal en algunos aspectos, muchísimos argentinos, pero estas cosas que le permiten a la gente distraerse, observar un espectáculo, encima hoy gratuito, con la posibilidad de ver excelentes futbolistas de los dos lados, le viene bien a una Argentina que está pasándola mal, a un pueblo que sufre, y no le voy a echar la culpa a nadie, porque no es la cuestión en esto, es simplemente analizar la realidad que desde hace rato nos está pasando
a todos los argentinos. Y por eso es que cuando sucede algo, cuando ya veo en la cabecera que ha entrado una barra de Crucero que se hace sentir, Crucero del Norte con una barra que realmente llama la atención por la cantidad y por lo bullicioso que aparece en la cabecera de calle Ivanovsky. Ahí lo tenemos. Ahí aparece justamente la gente de Crucero, bien acompañado en la jornada de este miércoles. Vamos a tener duelo de hinchadas inclusive, porque estoy seguro que la barra del Tiro Federal, la barra del Barrio San Roque, que son las dos facciones más grandes que tiene la hinchada de Guaraní, seguramente que también aparecerán dentro de un ratito. Y desde afuera escucharemos los bombos y todo ese multitudinario aspecto que habitualmente presentan cuando vienen a alentar a su equipo, a sus colores, aquí a Villa Sarita. Oh, sin lugar a dudas, esto que marca Roberto es una realidad. Se puso lindo el clima, ¿no? Con el ingreso de tanto hincha de Crucero del Norte, se puso lindo el clima. Insistimos, esperaremos también lo que ocurrirá con la gente de Guaraní en un ratito, sin lugar a dudas, porque ya vemos, hay gente que se va agolpando. En una de las entradas hay más público todavía por ingresar, así que hay un buen número. De afuera se escucha mucha gente, ¿no? Sí, afuera se escucha realmente el fervor de la gente que está justamente pugnando por ingresar por las puertas de acceso. Se tuvieron que abrir 5 lugares de acceso, Mauro. No es habitual que esto suceda. Está bien, la gente viene a último momento porque se acomodó un poco el tiempo, ya no llueve y a lo mejor se animó. Pero realmente esto nos hace poner realmente como que si estuviéramos en clima de un partido final por la Liga Posadeña o jugando un torneo federal. Y ahí no hay que olvidar que es jornada laboral, Roberto. Hay mucha gente que está terminando de laburar o terminó hace un ratito y se viene ahora para la cancha. Así que bueno, si está en casa, véngase, porque no se va a arrepentir. Me dice, bueno, pero lo estoy viendo en el streaming. No, venga y véalo en el streaming acá también. Si quiere, lo deja ahí en el teléfono un ratito, pero véngase a la cancha porque el clima es realmente bueno. Bueno, ya comienzan a llegarnos mensajes. El saludo para nuestro colega y amigo Adrián Cuba, que está prendido a la sintonía. También a Priscila, la encargada de prensa de Crucero, que gentilmente nos acercó la formación del colectivero. Y a todos los que nos están mandando su mensaje en el chat de lo que es la transmisión de Deportes Misiones TV a través de YouTube. Estamos ofreciendo un servicio en un día realmente fantástico de fútbol. Y esperamos por el ingreso de los jugadores, mientras, bueno, vemos también, insistimos, ahí está en el pleno terreno de juego Sole Balán, charlando con algunos de los medios colegas, candidata a intendenta, la actual diputada, y lo vemos ahí al actual diputado también, licenciado Hugo Pasalacua, que es candidato a gobernador de la provincia de Misiones. Insistimos, esto le da un marco un poco a lo que será también el cierre de campaña en la ciudad de Sole Balán, que como decíamos está presentando como una alternativa para el próximo domingo en las elecciones en nuestra provincia. Va quedando todo listo, estamos casi en el horario de inicio previsto, ¿no? Para las 8 veremos si esto también es puntual, pero estamos casi en el horario de inicio del partido. Exactamente. Bueno, los dos equipos, Mauro, con una camiseta especial para esta oportunidad. Van a aparecer con la inscripción justamente de Sole Balán, intendenta de Posadas 2023. Esa será la inscripción. Está dándose todo como para que aparezcan los equipos y se venga el inicio de un gran espectáculo. Mientras tanto, les cuento quiénes son los árbitros. El árbitro Francisco Barrios, asistente 1, Omar da Silva, el asistente 2 para Maximiliano Almirón y el cuarto árbitro Bruno Boguique. Esos son los encargados de dirigir, todos nombres jóvenes, Mauro. Esto es un detalle. Árbitros de la Liga Posadeña, pero muy jóvenes. Sí, hay que probarlos. Es un partido amistoso, insisto, pero es para probarlos cuando se vienen los equipos a la cancha. Ahí están justamente los árbitros al medio. Crucero con su indumentaria que le conocemos, Guaraní también. Ahí están los colores más representativos de nuestro fútbol. Apareciendo a la izquierda, Guaraní, Antonio Franco. A la derecha de su pantalla, los integrantes del colectivero.
la terna arbitral en la mitad del campo con un balón cada uno. Levanta los brazos Guaraní. Ahí está la franja. Posando para los reporteros gráficos. También va a hacer lo propio el colectivero. Guaraní con Markovic, Mora, Vallejos, Benjamín Benítez y Millán, el chulo Millán, Axel Silva, Nico Zarza, Axel Bogado, Manuel Roa, Lucas Velázquez y Yamil Cáceres, los 11 de la franja, dirigido técnicamente por Diego Millán, el Grillo Millán. Crucero con Payeres, Orellana, Moreno, Roque González y Gonzalo Melgarejo, Emanuel Sosa, Santiago Díaz, Bogarín, Nicolás del Sole, Santiago Gómez, que ya hizo un gol en el Federal A, y Arnaldo Dos Santos, la formación de Adrián Josén. Se van los suplentes de Guaraní a sentarse. Los jugadores de Crucero que saludan a la terna y después a cada uno de los futbolistas locales. Se aproxima el comienzo de un partido. ¿Qué esperás, Mauro? Bueno, yo espero un gran espectáculo. Ya lo analizamos un poco. Eso que después a veces sirve de nada, ¿no? Analizar antes. Pero Crucero con algunos nombres del Federal A, decías Gómez que incluso ha convertido, Sosa que estuvo en el banco, Del Solé que ha sido titular, tiene nombres importantes y acompañado por aquellos que seguramente tienen que ganar su lugar. Yo pienso en Roque González, por ejemplo, un jugador que en Mitre lo vimos muy interesante, pero que hoy no tiene espacio para estar en el plantel de Pedro de Chat, pero para mí seguramente Pedro obviamente lo ve todas las semanas y sabe más que nosotros fundamentalmente, pero parecía un jugador interesante. Y del lado Guaraní, Antonio Franco, yo decía, equipo, estamos esperando todo ansioso que se normalice y la liga arranque bien, pero Guaraní tiene un gran equipo para la liga posadeña, para pensar en buscar esa plaza al Federal Amateur y después sí con jugadores que de ese nivel puedan estar en el Federal Amateur mismo y en el Federal A. Así que espero un muy buen partido, algo que puede ser realmente muy atractivo. Ahí están quienes han sido los gestores, la idea que han tenido de jugar un partido de este nivel. Hugo Pasalacqua y Sole Balán, allí con los capitanes que son el Chulo Millán y Tomás Payeres, el arquero de Crucero del Norte. Ahí está también Dardo Romero entregándole un obsequio, un presente a Sole Balán. Se saluda también con el capitán de Guaraní. Ahí entrega una camiseta. Sole dice, la camiseta es de Crucero, exactamente. Y está Mirta Paraiba, la vicepresidenta de Guaraní. ¿Será la futura titular de Guaraní? Hoy en las redes sociales, Patricio Bedoya, el actual presidente, dijo que cuando hay una bengala de color allá hermosa que se despliega detrás del arco con los colores de Crucero, hoy dijo en las redes sociales Patricio Bedoya que no iba, o que este era el último clásico que iba a ver como presidente de Guaraní, lo que significa que no seguirá. Uno entiende, ¿no? Se desprende de eso, de lo que ha dicho hoy Patricio Bedoya. Por eso es que digo, Mirta Paraiba será la próxima presidente de Guaraní, o presidenta de Guaraní, si usted prefiere. Bueno, acá también hay mucha, además de la pirotecnia que le veíamos allá en la cabecera, también hay mucho cotillón, Hay mucho cotillón acá en la zona de la platea techada. Cuando hay más fotos y más fotos en la mitad de la cancha, todos quieren llevarse el recuerdo. Ahí está Hugo Pasalacqua, futuro gobernador, me pregunto. El domingo el pueblo misionero elige. Sole Balán, allí va junto a Hugo Pasalacqua, retirándose ante un fantástico marco que los papelitos arrojan. Hay mucha emoción en Guaraní. Ahora se viene lo más lindo. Se viene el fútbol. Y hay clima de partido. Y eso es lo que nos gusta y lo que estábamos esperando ya desde hace mucho tiempo. Un clásico. No pasa de un amistoso, pero lo que estábamos esperando era esto. Era un partido con clima de cancha, con gente cantando. Bueno, lo de la bengala, lo de los papelitos suma, hay clima de partido, hay clima de fútbol, está muy bueno más allá de todo lo que rodea el beneficio
que esto es a beneficio, ¿no? Insistimos, esto es colaboración. Todo lo que usted ve acá son alimentos no perecederos para alguien que lo va a recibir y lo necesita. Y también, bueno, lógicamente la parte que tiene que ver con la política partidaria y el cierre de Sole, que es importante, pero siempre destacando esto, que es fútbol y que es tan convocante, ¿no? Perfecto. Bueno, se viene el partido, el árbitro Francisco Barrios en la mitad de la cancha esperando que se retiren justamente los dos principales candidatos que la renovación junto a Eduardo Estelato, claro está, pone el próximo domingo en juego, ¿no? En las elecciones. Cantan y cantan los hinchas de Crucero en la cabecera. Los de Guaraní también, ¿eh? Allá apareció la barra que les decía. Allá está la barra del barrio San Roque. Tiene que mover Crucero del Norte. Santiago Gómez se para frente a la pelota. No, no es Santiago López. Es Arnaldo dos Santos. Santiago Gómez es el grandote número 9 que usted ve allí. El árbitro preguntando a los arqueros si están listos. Pita, señores, se juega en Villa Sarita. Se juega el clásico moderno. Pelota contra la derecha, corría del Sole, chocaba con Millán. La pelota se escapa por línea final. Es saque para el conjunto local, que va a ser Markovic. Son los primeros instantes, 25 segundos. Le pega Markovic de zurda. Es alto Payeres, ¿eh? El chico que estuvo en la picada, el arquero hoy de Crucero, que estuvo jugando el Federal Amateur. Pelota larga. Devuelve en el fondo sacando el balón hacia adelante Federico Moreno. En retroceso, tocando el balón del Sole con Payeres. Pelotazo largo de Payeres a campo rival. Sacaba Benjamín Benítez. Marca quedándose con el balón Gonzalo Melgarejo. La pone larga. Emanuel Sosa, el despeje para la última línea de Crucero. Corría Silva. El balón que se pierde por el costado. Mora. Mauricio Mora con el número 4 jugando para Silva. Devolución otra vez para Mora. La juega muy bien de zurda. El despeje corto. Le caía cuando intentaba Axel Bogado. La respuesta de Crucero. Mogarín no puede evitar que se le escape el balón afuera. El correntino, saque de costado que tendrá que hacer Mora. El chico de Jardín América jugando largo. Contra la derecha intentaba Lucas Velázquez, no puede. Saca de zurda Melgarejo. Balón afuera otra vez, se repite la maniobra. Mora. 0-0, primeros instantes. Gran clima en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Luchaba Velázquez. Marca Bogarín. Devuelve Mora. Caía, no hay falta, dice el árbitro. Saque de costado. Es para el conjunto visitante. Y al principio es un clásico, Roberto. Se juega muy poquito, se mete bastante. La pelota bastante afuera, muy disputada. Lógicamente son dos equipos. Guaraní no tiene rodaje porque hace rato que no juega. Y quiero ver cuántas veces habrán jugado juntos estos jugadores de Crucero por la conformación del plantel. Así que imagino habrá que esperar unos minutos para que se acomoden también, ¿no? Justamente sin precisión el intento de ataque de Guaraní Antonio Franco. La tira fuera de la cancha Roque González, el entrerriano marcador de punta. La pelota llegó a la platea. Maneja Nico Zarza. La tiene Zarza. Cañito incluido. Va Zarza. Marca con todo, devolviendo por un costado Melgarejo. Gonzalo Melgarejo. Mora. Nico Zarza. Otra vez, pero pierde con Bogarín que arranca a toda velocidad. Pelea Nico Zarza. Arranca del Sole. Caía. No hay falta. Recupera la pelota Guaraní con Silva. Ataca Guaraní, la tiene Silva, tiró, viene gol. ¡Gol! ¡De Guaraní!
Yamil Cáceres. Minuto 3:30, casi 4. Una pelota que se metió de lleno por el centro de la defensa de Guaraní. De Crucero marcó mal el fondo. Me quedan dudas. La posición de Cáceres. Poco le importó al rubio, que la tocó de zurda para anotar el primer gol del partido. Gana Guaraní 1-0, lo hizo Yamil Cáceres. No, bueno, no hay forma de analizar esto, ¿no? El partido no pasaba nada, estaba muy disputado, pero apareció esa habilitación de la nada, mal marcado por parte del fondo de Crucero del Norte, ¿no? Totalmente en línea. Da la sensación como a vos, habrá que verla otra vez, pero lo aprovechó muy bien Cáceres. Es un jugador que le conocemos las características y aprovecha. Ataca Crucero, devuelve Bogado. Lo recupera al balón en el costado derecho. Dos Santos. Rebotaba la pelota en Manu Roa. Saque de costado que hace el propio Dos Santos. Del Sole. Corría Gómez, devuelve. El Chulo Millán. Golpe de cabeza de Roque González. Despejando en el fondo de Crucero. Gana Guaraní. Buena pelota para Santiago Gómez. Salió Markovic. Rebote corto, el arco libre. Penal. Sí, señor. Penal. Penal de Benjamín Benítez. Lo enganchó a Gómez o a Del Sol, o a Bogarín, a uno de los dos que entraban juntos. Una jugada rapidísima, Mauro. Sí, Del Sole, bien decir Roberto. El número 7, un error de Markovic. Markovic salió lejos y un rebote en una pelota que daba la sensación que la podía agarrar. La dejó viva y fue falta. Del Sole le gana bien en la corrida a Benítez. Me parece que por lo menos en nuestra perspectiva no hay nada que discutir. Es penal, se armó el partido, Morales. Vinimos a ver fútbol y lo estamos viendo. Ahí está, sí, hay penal, no hay nada que discutir. Bueno, posibilidad para el empate. Nicolás Del Sole, arco de la calle Ivanovsky. ¿Dónde están los hinchas de Crucero? Markovic, que lo trabaja a Del Sole. Es atajador de penales, Markovic. Ojo, Del Sole no lo conoce. A lo mejor Markovic lo tiene estudiado. ¿Quién diría? Penal para Crucero, posibilidad de empate. 6 minutos. Ahí va, Del Sole. ¡Gol! ¡Gol de Crucero! Lo empata Del Sole. Se inclinó hacia su derecha Brian Markovic. Del Sole la puso con categoría, abriendo el pie derecho al otro palo, al izquierdo. Y de esa manera el partido está 1-1. En 6 minutos ha pasado de todo. 2 goles, un penal y un gran ritmo. Hay más goles que posibilidad de analizarlo. Insistimos, en el partido no había tomado rienda, pero Guaraní es un poquito mejor. En la intención por lo menos estaba más adelantado en la cancha. De hecho, Crucero, creo, la primera vez que se arrima al área es en la jugada anterior con el centro de Bogarín, rastrero, y aquí con esta que termina en penal. Los dos llegaron, la primera vez que llegaron marcaron. El partido arrancó con un gran ritmo y con goles, que es lo que venimos a ver en un partido amistoso. Ojalá que siga de la misma manera, ¿no? Hay tiro libre para Guaraní. Desde la izquierda le va a pegar Millán. Va de arriba, no, Millán está acá, en el área. Atención, Bogado, centro, arriba de cabeza despejando Santiago Gómez, dando una mano en defensa. Cabeceaba Mora, entrega para Silva, arranca Silva, hace la personal, lo cuerpea, le comete infracción, sí, correcto el árbitro. Lo agarró de la cintura en la carrera Gonzalo Melgarejo. A Axel Silva, el número 7, el obereño. Y hay tiro libre para Crucero del Norte. Para pegarle Manu Roa con la pierna zurda, un perfil que lo favorece. Insistimos en esto, a ver, poco para analizar de lo que va el partido. Está muy interesante, pero insistimos, un poquito mejor Guaraní. Antonio Franco en el comienzo maneja un poco mejor la pelota. Crucero aprovechó lo que tuvo en el área. Dos buenos cabeceadores tiene Guaraní, atención, Vallejos y Benjamín Benítez. Va Roa con el tiro, pegó en la barrera y todo se diluye. Puede tener el mejor cabeceador del mundo, pero si le pega mal al centro va a estar complicado, ¿no? Con gran clima vivimos
El amistoso benéfico en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Balón para Velázquez, marca Bogarín, recupera Mora. Velázquez en retroceso combinando con Mora. Amaga el de Jardín América. Pretende escapar por afuera, no puede, retrocede. Saca Nico Vallejos. Corta Emanuel Sosa. Tocaba Del Sole con Bogarín. Una carambola que favorece a Santiago Gómez. Lo pone a correr a Del Sole. Va Del Sole. Marca Benítez. La dejó ir al córner para no cometer un error Markovic porque la pelota venía muy fuerte. Primer tiro de esquina para el conjunto visitante. 1-1 el partido. Le va a pegar Bogarín, que jugó el pasado domingo frente a Sarmiento de Resistencia en el segundo tiempo por el Federal A. Eduardo Bogarín con el centro. Somos Deportes Misiones TV. Vivimos el deporte desde adentro. Le pega Bogarín. Anticipaba Dos Santos, pero se llevó la pelota por delante y la tiró por línea final. Salida del fondo para Guaraní, Antonio Franco. Es un buen arquero, pero lo veo con dudas a Markovic. La jugada del penal, ahora lo que decía recién, cuando Benítez no se la pasó del todo bien, ¿no? Pero me parece que algo pudo hacer por lo menos para evitar el tiro de esquina y prefirió no hacerlo. Por eso algunas dudas en el arquero, que insistimos, es un buen arquero, lo conocemos, pero no tiene el mejor arranque. La locura que tiene la gente con Sole Balán, ¿eh? Algunos no miran el partido y se sacan la foto, la selfie. Pelota larga, corre Gómez, atención que va a ganar por potencia, marca Benjamín Benítez. Le tiró duro Vallejos, evita el córner y también el lateral. Buscaba Silva, recupera el balón Emanuel Sosa, no podía. Gonzalo Melgarejo se le escapó afuera a Yamil Cáceres, el platinado que hizo el gol de Guaraní. Ahí está, más y más fotos, más y más besos. Yo creo que nunca en la vida alguien recibió tantos besos como en una campaña política, ¿no? Del Sole. Gómez se proyecta, Melgarejo cierra. Nico Vallejos tirándola al lateral. Me alegro mucho que haya regresado al fútbol Nico Vallejos. Un desperdicio. La categoría, la jerarquía que tiene Vallejos como defensor. Pelota contra él, cabecea Gómez. Llegaba de Bogarín con Del Sole. Pierna arriba del jugador de Crucero y tiro libre. Sobre el Chulo Millán le pusieron la planchita. Salida para Guaraní 1-1. Eso que decías es clave, Roberto, es un análisis correcto y me parece que uno de los puntos salientes que tiene el partido, más allá de lo que ocurra después con el resultado y demás, porque está lindo el juego, pero uno de los puntos salientes de movida es Vallejos, que esté jugando, que esté en la primera, que esté en Guaraní nuevamente. Recordemos que ha tenido un paso muy bueno por Guaraní, ni hablar lo que hizo en Huracán, ¿no? Por eso llegó a la franja, pero sí, es un valor, ojalá que pueda sostenerse, porque es sin duda un jugador para ponerlo bien y utilizarlo en otra categoría. Talleres que tiene la pelota. Estaba golpeado Lucas Velázquez en la maniobra, así se acerca. Tengo un detalle del árbitro Francisco Barrios. Jugó en Crucero del Norte. Me dijo, no vayas a decir eso. No, Francisco, estoy cumpliendo con vos. Te di la palabra. Saca Moreno. La pelota a la mitad de la cancha. Está recuperándola el volante Medio Díaz. Se le escapa afuera, lateral que hace el Chulo Millán. Se le escapó la pelota de las manos. Tiene que hacer la entrada ahora de nuevo. Balón para Roa. Venía Cáceres, marca Moreno. Juega Sosa. Para atrás Bogarín. Dura la falta cometida por Orellana. Llegó a destiempo contra Manu Roa, que quedó golpeado. No, contra Cáceres, que quedó golpeado. En un partido oficial esto es tarjeta. En un partido por los porotos, esto merece una amonestación. El árbitro lo muñequea un poco, está bien, es un partido amistoso. Pero es lo que decíamos, en estas cosas, en los goles rápidos y en este tipo de faltas, el amistoso queda claramente de lado por un rato. Era para tarjeta amarilla. El tiro libre será para el conjunto local 1-1. Pasamos los 12 minutos, casi 13 ahora, ya, del primer tiempo. Lindo. Centro sobre el arco, arriba Talleres la embolsa. Y después la manda larga para la carrera en la salida de Gonzalo Melgarejo, que no llegó. Toca para atrás Vallejos, recibe Mora. Combina con Nico Zarza. Pelota larga para Velázquez, corre Velázquez, apareado por Roque González, que le pone el cuerpo, pelota afuera, por línea final.
Saque de meta para Crucero 1-1. Por Deporte Misiones TV usted disfruta del mejor espectáculo, el fútbol, el clásico moderno. Y como quien no quiere la cosa, ya estamos superando los 14 minutos. Se ha pasado muy rápido este primer tiempo en función del espectáculo que estamos viendo. Despacito los equipos se van acomodando mejor en la cancha. Guaraní es un poco mejor en el desarrollo, maneja un poco mejor la pelota, pero Crucero tiene esto, tienen Sosa, tienen Bogarín y también en el del Sole, jugadores muy peligrosos que agarran la pelota con el ritmo que tienen, entrenamientos y el estar en competencia se nota. Y me parece que con el correr de los minutos eso va a ser más importante. Hay falta sobre Sosa, tiro libre, está indicando Barrios. Favorable a Crucero, que toma la iniciativa, acomoda el balón. Emanuel Sosa, que habla con Nicolás del Sole. Hay 4 camisetas de Crucero en la puerta del área. Una gran estatura tiene Santiago Gómez, y también Díaz. Le pega del Sole a la última línea arriba, Yamil Cáceres dando una mano en defensa, sacándola. La buscaba Orellana y pierde. Para la respuesta de Guaraní, la saca Bogado. Corre Silva, la deja salir, no, la toca afuera. Payeres. Salida de costado para Guaraní. Cuando vuelva la pelota que la tiraron lejos en el retroceso. Primero Orellano y después Moreno, el marcador central. Será con las manos un centro del Chulo Millán. Hay 3 jugadores de Guaraní en el área. Jugaron corto, busca Velázquez. Descarga con el Chulo Millán, la manda para adentro. Devuelve de cabeza Sosa. La recupera en la mitad del terreno. Nicolás Zarza cambia toda. Contra la derecha no van a llegar ni Mora ni Silva. Lateral cuando quedó golpeado Zarza. Sí, un manotazo sin querer me dio la sensación, por lo menos a mí, de Gómez. Cuando presionaba, me pareció, pero bueno, ahí está, viste, amonestado Gómez. Yo lo vi el manotazo, me pareció que fue sin querer. Si no fue tarjeta la anterior, no debió ser esta, ¿no? Primer amonestado del partido entonces, Santiago Gómez, el número 9. Pelota que está cabeceando para atrás Bogarín, peligrosamente con el pecho la llevaba Cáceres, cabecea Mora para adentro, revienta Melgarejo, busca la pelota Santiago Gómez, una carambola, no puede cabecear del Sole, le gana Nico Vallejos, viene Bogarín, Emanuel Sosa, toca para adentro, pase del Sole, gran pase en la derecha, corre Dos Santos, puerta de área, viene el centro, muy pasado, la busca Bogarín, la bajó muy bien, busca línea final, busca perfil y después la tira por arriba del travesaño. La pelota cayó en el techo del arco. Saque de meta para Guaraní, Antonio Franco. El partido está igualado 1-1. Bueno, lo emparejó Crucero definitivamente, ha empezado a manejar un poco más la pelota también el equipo de Adrián Josen, lo ha equilibrado, ya no es el Guaraní con mucho énfasis del arranque. De hecho, Guaraní convirtió y no ha logrado después inquietar al arquero Payeres. Estamos viendo un buen partido con buen ritmo, pero ahora muy equilibrado y tal vez, insisto, empieza a pesar Bogarín. Sosa se empieza a encontrar con Del Sole, aporta lo suyo también Gómez desde el sacrificio, el número 9. Guaraní tendrá que ajustar algunas piezas porque despacito le empieza a ganar en la mitad de la cancha. Crucero en el lugar clave, empieza a manejar mejor la pelota del colectivero. Creo que me tengo que rectificar con el amonestado, para mí fue ahora Dos Santos, ahora que lo estoy viendo más cerca. Gómez no fue el autor de la falta sobre Zarza que terminó en amarilla. Devuelve Roque González, sin apoyar, corta Zarza, ataca Guaraní, devuelve por un costado Gonzalo Melgarejo, salida de manos que tiene que hacer el marcador de punta Mauricio Mora. Por adentro la pide Velázquez, Luca Velázquez que no puede, rebote corto, viene Mora, foul de Bogarín. Tiro libre para Guaraní. Y allá sube Benjamín Benítez, y allá sube Nico Vallejos. Se va a quedar de último hombre Bogado, el número 8. El árbitro Barrios, que allí algo le dice a Del Sole.
lo va a llamar aparte también a Zarza y a Bogarín. Me parece ahí entre los dos fue la cosa. Bueno, le dice, no me compliquen la vida. Mire, la televisión me está diciendo de que yo soy jugador de Crucero y ustedes encima me vienen a complicar. Entonces, Zarza algo dice, no le gustó y los amonesta a los dos. Nicolás Zarza y Eduardo Bogarín, Guaraní y Crucero, respectivamente los amonestados. Tiro libre. Cortó por lo sano el árbitro, no quiere complicarse el partido, como decías, está bien la amarilla. Axel Silva, el obereño para pegarle, dos en la barrera. Viene el centro pasado, allá llega Benjamín Benítez, cabeceó para adentro, ahí está, se lo perdió. Se lo perdió Nico Vallejos. Se lo perdió Vallejos. Los dos marcadores centrales, les dije, tienen buen juego aéreo. Millán no fue Benítez el primero. El que cabeceó cruzando la pelota. Centro de Silva. Millán que la cambió de izquierda a derecha. Y en el segundo palo, Vallejos la tiró por arriba desde una inmejorable posición, como ustedes están observando. Bueno, no hay mucho para decir, no hay para explicar demasiado. Como decías, apareció muy solo Vallejos. Tiene Guaraní, eso sí, poder aéreo. Vos bien hablabas de los centrales, de Benjamín Benítez y de Vallejos. Hay que sumarlo al que cabeció, como destacabas en el relato, que es el Chulo Millán, que ganó muy bien de cabeza. Es otro que puede tener en ese juego aéreo preponderancia en la medida que lo aproveche. Me parece que en esa parte, en esa faceta del juego puede tener alguna diferencia en su favor el equipo dirigido por Diego Millán. La bella Carla Milano nos ilumina la cabina de transmisión del estadio de Guaraní con su belleza. Hay tiro libre para Crucero, que le va a pegar Emanuel Sosa desde la izquierda de zurda, centro cerrado, arriba Markovic. Y el de Gobernador Roca se queda con la pelota. La saca para Vallejos. Se adelanta Nico. Mira, levanta la cabeza y también la pelota. No llega por adentro Velázquez. Chocaron las cabezas de Roque González y de Yamil Cáceres. Para el partido el árbitro perfecto. Porque quedó muy golpeado el entrerriano. Choque de cabezas entre Roque González y Yamil Cáceres. Ya se recuperó Roque. A ver, el árbitro está conversando. Ah, hay sangre. Bueno, perfecto, tendrá que salir. Bueno, no sé qué actitud va a tomar el árbitro con Cáceres, ¿no? Por la imprudencia a lo mejor con la que fue a buscar esa pelota por arriba, ¿no? Debería amonestarlo a Cáceres. Por lo que decís bien, Roberto, que es la imprudencia más que por el golpe. Pero sí, me parece que debería haber tarjeta, sobre todo por la sangre en el jugador de Crucero del Norte. Una jugada en la que Yamil fue demasiado vehemente, ¿no? Ahí están los facultativos. Coletti, ¿no? Coletti es el... En la boca es el problema, entonces ahí están ustedes observando en la imagen. Los facultativos de Crucero trabajando con el entrerriano Roque González. El partido que se paraliza, se neutraliza en 22 minutos ya de la primera parte. 1-1. Lo abrió Yamil Cáceres para Guaraní. A los 3 lo empató de penal 5 minutos más tarde Nicolás del Sole. Me parece que es un poco de todo, la boca, la nariz, todo junto, lo de González. González que, bueno, es disposición de Josen y así lo está jugando, pero para mí es más lateral izquierdo, ¿no? Lo hemos visto jugar muy bien de lateral izquierdo. Acá está jugando de segundo central. Me parece que no es donde mejor se desempeña un jugador que insistimos como lateral y sobre todo muchas veces pasando al ataque. En Mitre lo vimos realmente muy bien. Sí, totalmente. A ver. Algo allí le está diciendo el asistente número 1, que es Omar da Silva. Ahí conversa con Cristian Alfonso, uno de los auxiliares de Guaraní. Me parece, lo van a sacar, Me parece que lo van a sacar a Yamil Cáceres para no expulsarlo, me parece que van a aconsejar eso, No quiere que haya expulsado por el espectáculo,
pero me parece que lo van a retirar a Yamil Cáceres. Bueno, de amistoso poco, mirá cómo se discute. Vino Payeres, se peleó con el Chulo verbalmente por lo menos. A ver qué hace el árbitro. Payeres le reclama, le abre el brazo a Millán como haciendo el gesto de que fue codazo el de Yamil Cáceres. Por eso hablan los jugadores y le hacen la señal al árbitro como mirá cómo quedó. Y no le vas a mostrar una tarjeta, me parece que viene por ahí, ¿no? Bueno, de amistoso poco, como decíamos, ¿no? Bueno, veremos cómo termina esta situación que se ha dado. Lo curioso está bien, es amistoso, pero ¿por qué no lo tienden afuera al jugador de Crucero? Para que el partido pueda seguir, digamos. El árbitro tiene que tomar la decisión, si no va a amonestar, no va a echar a nadie, afuera al jugador de Crucero para que lo atiendan, ¿no? Bueno, Cáceres dice que lo chocó no con el codo, sino que con la cabeza, y le muestra ahí a un auxiliar de Guaraní el lugar con el cual supuestamente lo golpeó a Roque González. Para mí, yo en lo rápido estoy de acuerdo con Cáceres. Para mí no fue golpe de codo, no, ni siquiera el brazo. Yo le estaba por decir que fue entre el hombro y bueno, vos hablabas de la cabeza, bueno, me parece que por ahí. Bueno, ahí se está retirando Roque González con un algodón limpiándose. Veremos qué actitud ha tomado el árbitro. Ahí lo va a llamar a Cáceres, amarilla. Amonestado Yamil Cáceres en Guaraní. Pensé que iba a cambiarlo, ¿no? Tiene que ver, Roberto, más que nada esto de lo del árbitro con ver el estado en el que quedó González. Porque el árbitro de entrada no lo iba a amonestar, no le iba a sacar tarjeta. Tiene que ver con el estado en el que quedó, porque ve cómo está el jugador de Crucero. Y si el juez de línea tampoco aportó demasiado, me parece que, insisto, estoy de acuerdo, no es para expulsarlo, pero es por lo menos imprudente lo de Cáceres y el golpe, ¿no? Acá tenemos más de 3.500 a 4.000 personas esta noche, y si no me quedo corto. Un marco realmente fantástico tenemos. Pelota larga de Payeres, arriba de cabeza devolviendo Mora. La busca Luca Velázquez. Pica Yamil Cáceres en offside, la cambió muy bien para Roa. Y hacia atrás se la alcanza Dos Santos al arquero Payeres. Abrirá juego, ya está Roque González de nuevo en la cancha y otra vez Crucero con 11. Payeres, cuando lo apuraba Yamil Cáceres. Busca el balón Santiago Gómez. La manda para adentro. Corrió tarde del Sole. Devuelve Vallejo. Pelota larga para Yamil Cáceres que se va a perder afuera. En el puesto de Orellana. El lateral, el saque de costado. Para el conjunto de Crucero. Cabecea en defensa Benjamín Benítez. No puede Bogado. Pierde con Emanuel Sosa. La cambia para la subida de Gonzalo Melgarejo. Amaga. Perseguido por Silva. Toca con Sosa. Devolución con Melgarejo. Juega Bogarín. Desborda por la izquierda. Muy bien Gonzalo Melgarejo. Buena jugada. Viene el centro. Córner. Pegó la pelota en Mora. Segundo tiro de esquina para Crucero. Que trianguló muy bien, Mauro. Sí, insisto, hay de a ratos cosas interesantes entre Bogarín del Sole cuando se conecta en la mitad de la cancha también con Sosa. Tiene que extenderlo más en el tiempo eso Crucero. Manuel Sosa con el córner, viene el centro, arriba devolviendo Vallejos. Completa el despeje, corto, Bogado. Caía un jugador de Guaraní, no hay falta, dice el árbitro. La cambia Melgarejo para la llegada de Manuel Sosa, marcado por Yamil Cáceres, dando una mano en defensa. La tiene Sosa, busca línea final, amagó, pasó de largo. El jugador de Guaraní combinaba corto con Santiago Díaz, tiró la personal, un rebote. La saca como puede Mora, le cae a Bogarín. Retrocede, está caído hace rato un jugador de Guaraní, es cierto. Que no se ha recuperado el lateral ahora para el partido para ver qué le pasa a Axel Silva. Exacto, el número 7 Silva. Te iba a decir, a riesgo de equivocarme, no le pasó nada a Silva. Hubo un toque, un roce, pero de partido decidió quedarse en el piso y se levantó rápido cuando se dio cuenta que el árbitro no le siguió mucho la corriente, ¿no? Saque lateral. Más atrás tiene que hacerlo Mora. 1-1. 28 se han cumplido de la primera etapa. Somos Deportes Misiones TV. El fútbol como ustedes lo quiere ver. Devuelve Sosa hacia atrás. Bogarín se equivoca, recupera Silva, arranca Silva, foul de Melgarejo al cruzar. Tiro libre
para Guaraní, se apuraba Mora. El árbitro dejó seguir porque no pidió distancia. Bueno, la juega bien Santiago Díaz. Devuelve de media vuelta Nico Vallejo. Le cae la pelota del Sole, arranca del Sole. Lo desplaza con el cuerpo Benjamín Benítez. La pelota se pierde por el costado lateral favorable a Crucero del Norte. No, a Guaraní al final. Bueno, posición adelantada, cobraron o lateral para Guaraní. Sinceramente, no entiendo. Ah, no, lateral, dice el árbitro. Mora, para entrar la pelota, el chico de Jardín América. Largo para Velázquez, lo empujaba para mí Melgarejo, para el árbitro también. Ahí está Josén, Adrián Josén, el técnico, el buen técnico que tiene Crucero en las formativas y ahora también responsable del primer equipo local. Y ahora lo vamos a ver a Diego Millán, ahí lo tienen, al Grillo Millán, el ex Sporting de Santo Pipó. Jugaba para atrás Bogado, devuelve Benjamín Benítez, la pone para Mora, Zarza, Bogado, ataca Guaraní, rebotó la pelota en Santiago Díaz, la saca bien Emanuel Sosa y ahora 2 atacan, 3 defienden, se viene del Sole, apuntó, se la pellizcó desde atrás limpiamente a la pelota el Zarza en el retroceso. Recupera Orellana, balón para Emanuel Sosa, quiso filtrar el balón entre 2 jugadores de Guaraní, la robó Nico Zarza. La saca Silva, en offside corría Yamil Cáceres, devolvía bien plantado Moreno. La saca Melgarejo, la dejó correr Bogarini y después la pierde con Roa. Juega Millán, Cáceres, marcado por Orellana. Le pasa el Churu Millán por un costado, enganchó para adentro el 11. La cambia toda para la llegada de Silva, que no va a tomar contacto con el balón que se pierde afuera. Pica y se va, la cancha está rápida, ha llovido mucho en las últimas horas. Veremos cuánto aguanta también, porque en algunos lugares se empieza a romper. Pero empiezo a ver también algún jugador que empieza a pesar más en el juego. Un par de quites interesantes de Zarza en las últimas jugadas. Pero sigue faltándole a Guaraní juego en la mitad de la cancha. Ese que sí logra, insisto, Crucero de a ratos, pero el partido me ha costado más en la segunda mitad, digamos, de lo que va. Hasta los 14-15 minutos me pasó rápido. Ahora empieza a costar un poco más. Se parece más a un clásico, se mete más de lo que se juega. Gran pelota que ponía Manu Roa. Al final fue muy fuerte el pase, abriendo para Axel Silva. Y el balón se perdió afuera. Saque de costado que va a practicar Gonzalo Melgarejo. Después del fútbol tenemos show acá, ¿no? Hay música. Sí, hay música para la gente, lógicamente lo que está vinculado a lo que es el cierre de campaña. La gente de Caramba, ¿no? Caramba Cumbia va a estar, así que bueno, tenemos gente conocida ahí también, así que la gente de Caramba va a estar para... Ahí no tocaba hace un tiempo Tommy Zapata. Sí, no sé si tocaba, pero que acompañaba en los recitales seguro. Pero sí va a estar Caramba para el deleite también del público, que como decía Roberto, se vino en buen número. Tiro libre para Crucero, otra vez Emanuel Sosa para pegarle de la izquierda, viene el centro al punto penal, saca Yamil Cáceres despejando corto. La traslada Nico Zarza. Mora va al piso robándole la pelota sin falta. Emanuel Sosa después la perdió, se resbaló Zarza cuando intentaba el pase. Dos Santos en retroceso con el arquero Tomás Payeres. Sacará Payeres. Un pelotazo largo a terreno rival. 1-1. 33 se van a cumplir. Arriba Gómez. No puede. Sí saca Vallejos. Zarza para atrás. Benjamín Benítez con un pelotazo largo. Sale fuera de su área. Después retrocede y la toma con sus manos el portero Payeres. Roque González, que tiene algodón en sus fosas nasales. Pasa entre 2, pasa entre 3. Arriesgó demasiado. Lo salvó Moreno. La pelota la busca Bogado. Pasa al ataque Millán. Sigue Bogado. Apuntó. Se acomoda. Buen cierre en el fondo sacando la pelota de Santiago Díaz. El balón a la última línea marca Roque González. Bogarín, pelota para Gómez en offside. Quedaba enganchado cuando Sole Balán ahí con sus seguidores
candidatos a concejal también están en el sector VIP de la platea techada de Guaraní Antonio Franco. Próximo domingo elecciones en la provincia. Recordemos, bueno, le veíamos a Sole charlando con Cristian Stanganelli. A ver, Sole hincha e integrante de comisión directiva, trabajando activamente en el club. Y Cristian Stanganelli, exjugador de la institución, ¿no? Que jugó incluso, tengo entendido, algún Argentino B. Sí. Formó parte de algún plantel de Argentino B, candidato a concejal dentro de lo que es el sublema de Soledad Balán. Dura entrada allá de Emanuel Sosa contra Abogado. Se sacaron chispas. El árbitro Barrios que se acerca. Miren donde quedó la pelota colgada allá. En el alambrado de la tribuna Humberto Tono Pérez, uno de los más grandes dirigentes que ha tenido Guaraní en la historia. Saque de costado que hace Millán, largo envío. Buscaba Roa, devuelve más para arriba Roque González que para adelante. La pelota cabeceada por Yamil Cáceres se pierde por línea final. Cuando se va Sixto Fariña cambiando de posición en la cancha. El extraordinario fotógrafo que tiene la provincia de Misiones. Sacará Tomás Payeres. En cuanto al fútbol, se ha apagado un poquito el partido. Los últimos minutos decíamos. Ya empecé a hablar bastante pavada. Claro, sí, no, además. Usted le va buscando en el relato de Roberto, puede ir imaginándose eso, pero además lo ve. Se juega poco. Los arcos hace un rato son prácticamente una decoración en el partido. Así que esperemos puedan retomar, pero insistimos, es normal. Guaraní, un equipo que está sin competencia oficial, frente a un rival que tiene a varios jugadores que están con ritmo de competencia, pero que también imagino, insisto, Crucero no sé cuánto, incluso en entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto habrán jugado juntos estos jugadores? Ahí chocaron feo Vallejos y Sosa. Le pide disculpas a Vallejos porque sabe que no tuvo ninguna intención de golpearlo, pero creo que se resbaló Vallejos y además Sosa no se dio cuenta que iba fuerte a pelear la pelota el número 2 de Guaraní, por eso es que ha quedado golpeado. Algunos jugadores están aprovechando para refrescarse. Diego Millán, el técnico de Guaraní, para dar indicaciones fundamentalmente a Zarza, que es el que después transporta la información al resto de los futbolistas dentro del campo. Saque de banda, ya está recuperado por suerte Manuel Sosa. Es para Guaraní, juega Mora. Por adentro la pide Silva, por afuera la pedía Velázquez, busca Yamil Cáceres, pierde con Sosa, traba y gana Silva, la saca Emanuel Sosa, rebotó en Mora. Y habrá lateral para Crucero, 36, se cumple en primer tiempo. Yamil Cáceres abrió la cuenta para Guaraní, lo empató de penal Nicolás del Sole. Revienta la pelota que por un instante se hace luna en el barrio de Villa Sarita, el portero Payeres, no puede Santiago Díaz, marca Abogado, la tira larga Millán arriba de cabeza despejando Melgarejo, busca Bogarín, pasa Bogarín, arranca con la zurdita Bogarín, Santiago Díaz, abre juego para Orellana, la pelota le quedó muy atrás a Dos Santos y ahora sí pasa el ataque Orellana, engancha Dos Santos, intentaba el pase filtrado, traba con todo Orellana contra Benjamín Benítez, durísima entrada del 4. A ver, o de Santiago Díaz me parece, el 5. Bueno, no anda con chiquita Santiago Díaz, Primer partido que lo veo y ya mete suela como que si fuera, a ver, Fafi Díaz más o menos. No, tremendo lo de Santiago, bueno, Fafi era jugador distinto. Lo de Santiago, tremendo. Digo, insisto, en algún momento y de rato lo... Perdón, me equivoqué. Dije... Quería decir Aníbal Choclo Silva, mi amigo que seguramente nos está mirando, aquel gran zaguero central de Brown, de la década del 70. Claro, Fafi Díaz, jugador de otro tipo, ¿no? De otra jerarquía y de otro puesto en la cancha, fundamentalmente. Le mandamos un saludo de paso a Apos. Pero no, acá me parece lo de Díaz, para un amistoso se pasó un poquito, ¿no? Uno entiende la efusividad y demás, pero fue demasiado mal, era para tarjeta, ¿no? Es para tarjeta, ya se la sacó Barrio. Bien Barrios, porque es la primera vez que arbitra un partido de este nivel y realmente no le ha pesado. Ha aplicado correctamente el reglamento, ha sancionado para nosotros
creo que con un gran índice de efectividad cada una de sus decisiones. Vallejos que la cambia, contra la izquierda llega Bogado, la peina para adentro, le cayó para Velázquez, ataca Guaraní, la sacaron hacia atrás, viene Bogado, va a colocar el centro, el Chulo Millán, amaga, busca perfil, cambió para la derecha, rebotó la pelota en él y llega Mansa a dominios del portero Talleres. Ahí vemos la hinchada de Guaraní, por eso hablamos del buen número, ¿no? Con el que ha llegado aquí a la cancha, ¿no? Ataca Crucero, se venía Dos Santos, un rebote corto Gómez y ahora Dos Santos era el que no llegaba. La manda por un costado Nico Zarza, saque de banda que tendrá que hacer Orellana después que vuelva la pelota. Desde la tribuna Humberto Tono Pérez. Hay dos balones ahora dentro de la cancha. Tendrá que sacarlo a uno de ellos Orellana, el número 4. Ya la tiró afuera. Allá está para hacer el lateral. El jugador de Crucero con sus manos la pone en el área, un cabezazo para atrás y al córner de Zarza, ¿no? Sí, Nico Zarza fue el que cabeció cuando intentaba en el salto con Roque González. Tercer tiro de esquina. Como un delantero más, Roque González esperando el centro que vendrá desde la derecha. Ejecutado por el doradense Emanuel Sosa. Cantan y cantan los hinchas de Crucero allá en la cabecera. Le va a pegar Emanuel Sosa. Va Crucero de arriba a buscar el segundo grito de la noche. Viene el centro cerrado, una carambola. Y está Gómez. Remató y justo la pelota rebotó en Manu Roa. Le cayó otra vez a Sosa. La tiene Sosa. Cambió de perfil. Lucha con Cáceres. Se le escapa afuera. Lateral. Para Guaraní, que hace rápidamente. Bogado, Silva. Arranca Silva. No lo pueden frenar. Lo camisetearon. Falta. Dos más. Vamos a jugar hasta el 40. ¿Dos? No, 40 tenemos. No, la falta fue del número 2. Perdón. Que es el que tuvo la chance. El que intentaba acá Moreno. Moreno en ese remate que fue justo cortado por la defensa de Guaraní. Era oportunidad franca de gol para Crucero. La pelota parada es el camino en esta parte del partido, ¿no? Ataca otra vez Guaraní. Se adelanta Nicolás Vallejo, la cambia toda. Allá va Roa de cabeza, más para arriba que para adelante. Lo persigue Orellana. Estaba en posición adelantada. El número 10 de la franja. Salida indirecta que tendrá que hacer Talleres. 41. 1-1. Sacará Talleres. Largo pelotazo de pierna derecha. Arriba Mora, arriba Gómez, ninguno de los dos cabecea. Sí, Nico Vallejos, sacándola por un costado. Buscaba a Bogarín, empujando a Silva, que quedó en el piso. Estiro libre para Guaraní. Antonio Franco, que hará Nicolás Vallejo. Zarza que se acerca para decirle algo a Silva y preguntarle cómo estaba fundamentalmente. Bogarín que le pide disculpas al pasar. El tiro libre lo va a hacer Markovic. Saca Markovic con pierna zurda, la tira larga contra la derecha para Mora. Mora que cabecea para adentro. En la puerta del área devuelve Manuel Sosa. Venía Zarza. Saca Santiago Díaz. No pudo llegar Santiago Gómez. Y habrá salida de manos para Mauricio Mora. El jardinense. Se mueve Velázquez. La pone hacia adentro para Axel Bogado. Se abre en la izquierda Millán, la pone por abajo para Roa. Lo levantaba por el aire Orellana. Hay falta sobre Gómez. De Bogado en el arranque que pretendía hacer de contra Crucero del Norte. Estiro en favor del conjunto colectivero. Lo hizo desde atrás Talleres. Largo envío de Roque González. Arriba Santiago Gómez. Se le colgaban las espaldas. Nico Vallejos, no hay falta, dice el árbitro. Es un duelo ahí muy picante entre el 2 y el 9. Saca Millán, largo pelotazo, corre Velázquez, sale rápido. Muy atento el portero Talleres. Se abre contra la izquierda Melgarejo. 43, tenemos cumplido, primer tiempo 1-1. Bueno, definitivamente ya hace rato no se juega, ¿no? Mucho pelotazo, la cancha rápida, difícil de controlar, como decía recién.
se arman los duelos por eso, porque no se juega bien, entonces se pelea bien entendida, ¿no? Entre Vallejos y Gómez, como mencionaba recién, en el medio los que deben jugar están también empezando a meter más que manejar la pelota, entonces el partido en los últimos minutos se ha hecho ordinario, se juega poco, es difícil. Insistimos, entendemos los atenuantes, pero es lo que está pasando en este momento en el partido que arrancó muy bien y se ha caído en cuanto al rendimiento de los jugadores y al espectáculo en los últimos minutos. Saca Vallejos, la pide atrás Zarza, va para él. Se abre Benítez en la izquierda, prefirió con Markovic. La sacará larga Markovic porque salía a presionar Dos Santos. Localiza en la izquierda Millán, la pone Millán habilitado, Yamil Cáceres. Cierra Roque González, foul. A ver, sí, en la puerta del área, no. Lícita la carga, dijo. Para mi gusto, le tiró toda la carrocería desde atrás Roque González. El árbitro entendió que fue hombro contra hombro y por eso dejó seguir la maniobra. Mira su cronómetro. Francisco Barrios. Saca Payeres, se va a terminar el primer tiempo. Pita, no hay más para dar al minuto 45. Ha terminado la primera etapa. El clásico moderno. Ese empate entre Guaraní y Crucero en el cierre de campaña del Frente Renovador de la Concordia Social. Sole Balán, intendente. 2023, Hugo Pasalacua, gobernador. Aquí estamos. Ha terminado la primera etapa, se van a los camarines. Guaraní por el gol de Yamil Cáceres. En el arranque del partido tiene uno. Crucero por el penal de Nicolás del Sole también tiene uno. El clásico está igualado. Anticipa parte de su comentario Mauro Heidel por Deportes Misiones TV. Es por lo que hemos mencionado, ¿no? Arrancó mejor el partido en general, con buen ritmo de los dos equipos que hay que entenderlo, ¿no? Guaraní está sin ritmo porque está sin competencia, tanto en la liga como tal vez en un torneo federal, no está jugando y por eso se siente eso, más allá de tener un plantel que uno imagina y dice tiene jerarquía para jugar un poco mejor. Y del otro lado un Crucero del Norte que tiene jugadores en algunos casos que sí están en ritmo y en plena competencia del Federal A, pero que imagina uno poco han jugado juntos estos nombres, o no sé cuánto pueden haber jugado juntos estos nombres a lo largo de lo que va de la temporada. Lo que termina configurando entonces en definitiva lo que es un resultado lógico para un partido que arrancó muy bien, vibrante, en muy buen nivel de los dos equipos, con mucho ritmo, pero que después terminó entregando en definitiva un espectáculo más acorde a lo que podemos imaginar acá. Es un amistoso, es un clásico, pero con dos equipos que seguramente no están dando todo en cuanto a lo individual que tienen en el rendimiento. El empate le queda bien, lo abrió rápido Guaraní en la definición de Cáceres, lo empató en el penal definido por Del Sole, que él mismo había sufrido. Es lógico, el empate por ahora no ocurrió demasiado en el primer tiempo, que terminó siendo un amistoso y jugado como es un clásico, ¿no? Que de a ratos con algo de pierna fuerte. Bien, nosotros hacemos la pausa, ya volvemos en un ratito nada más con importante presencia de la política de la provincia de Misiones por Deportes Misiones TV. Ya volvemos al Clemente Argentino Fernández Oliveira.
Hola, soy Sole Balán. Hace más de 10 años que trabajo junto a los vecinos de la ciudad, gestionando recursos del sector privado a través de organizaciones no gubernamentales. Hoy quiero ser intendente de Posadas para trabajar. Hola, soy Sole Balán. Hace más de 10 años que trabajo junto a los vecinos de la ciudad, gestionando recursos del Hola, soy Sole Balán. Hace más de 10 años que trabajo junto a los vecinos de la ciudad, gestionando recursos del sector privado a través de organizaciones no gubernamentales. Hoy quiero ser intendente de Posadas para trabajar en más y mejores políticas públicas que faciliten la vida de los posadeños.
Bien, continuamos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, amistoso a beneficio entre Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte, que por ahora están igualando 1-1, amistoso a beneficio que tiene que ver también con el cierre, ¿no?, de campaña que está realizando quien está hoy con nosotros aquí, Soledad Balán. Soledad Balán, que está hoy con, no sé si vota el fin de semana, creo que no todavía, pero con parte del público, disfrutando acá un admirador, incluso del Dibu, ¿no?, del Dibu Martínez. ¿Cómo está? La verdad que muy felices, es un evento que nuclea a toda la familia, gurizada, vemos hasta 3 generaciones, recién me encontré juntos. Y eso es lo lindo que tiene el deporte, lo lindo que tiene el fútbol. Somos coherentes con lo que dijimos toda la campaña, que era que entre otras cosas hay que fomentar el deporte, que el deporte es integrador, es igualador, adentro de una cancha de fútbol todos somos iguales. Así que queremos hacer algo distinto, con talentos nuestros, que sabemos que la provincia está llena de talentos, así que con 2 de los clubes más grandes de la provincia. Hoy empezamos a despedir la campaña, Crucero versus Guaraní, Guaraní versus Crucero. La entrada de un alimento no perecedero que va a ser llevada a comedores, a merenderos de nuestra ciudad. Así que conjugamos y logramos unir un montón de cosas re lindas. Algo que los posadeños amamos, compartir en familia, tener deporte y solidaridad. Y también construir a partir de las diferencias y no a pesar de las diferencias. Guaraní y Crucero pueden tener pica en un montón de cosas, pero hoy se juntaron para hacer un amistoso solidario, así que sumamente agradecida con los 2 clubes, agradecida con Guaraní, que abrió las puertas de su cancha y hoy nos permite que estemos disfrutando de este gran evento. Bueno, sobre todo eso también, porque el fútbol aparece como una gran excusa, la gente que vino a dar una mano, lo que se va a poder recolectar acá, imagino que es mucho y es muy importante, hay mucha gente. Sí, eso realmente nos llena el alma, el posadeño, la posadeña es solidaria. Hoy lo dejaron demostrado y realmente nos emociona ver este evento y que la gente esté tan feliz. Es un clásico que hace años no veíamos en la ciudad de Posadas, así que eso también congregó un montón de gente. No queríamos el discurso, los actos llenos de discursos y demás, queríamos algo que la gente venga a disfrutar y a compartir. Ya tuvimos la oportunidad de estar en todos los barrios de la ciudad de Posadas, de dar a conocer nuestras ideas, de escuchar los sueños, las necesidades, los reclamos de los vecinos y vecinas. Así que hoy era un momento más para celebrar y agradecerle a la gente todo lo que nos dio. Nos dieron mucho afecto durante toda la campaña, nos abrieron las puertas de sus casas, de sus locales, de sus comercios, así que sumamente agradecida con la gente, con todo el pueblo posadeño, y esta era una forma de darles un poco de ese agradecimiento y de darles un poco de alegría compartida. ¿Conformes solo entonces con lo que han podido recorrer y cómo han podido hacer llegar su idea, digamos, de lo que imaginan para una ciudad de Posadas si les toca estar, y cómo se ha dado la campaña? ¿Conforme? Sí, sumamente conforme, la verdad es que lo estamos dando todo como lo hacemos todo el año, pero ahora nos congregó, nos unió una lista que es hermosa, que es diversa, donde tenemos a representantes de las principales demandas de la sociedad. Nuestro primer candidato a concejal es médico, Iván Belinque Bencharuti. Nuestra segunda candidata a concejal es Roxy Padilla, que es docente, la educación es fundamental. Nuestro tercer candidato es Cristian Stanganelli, viene del sector privado, uno de los generadores de empleo más grandes de toda la ciudad de Posadas. Deportista, elite. Y también deportista de elite. La cuarta es Esteban Muguerza, es economista. El quinto es Juano Quintana, especialista en seguridad. Son las principales demandas que la sociedad nos pedía y por eso buscamos referentes en cada una de estas materias, de estas asignaturas, para poder tener propuestas que realmente sean estudiadas, que sean factibles de realizar. Y de hecho cada una de nuestras propuestas demostramos con hechos concretos que se pueden realizar. Así que ahora lo que esperamos es que los posadeños y posadeñas nos acompañen el 7 de mayo para que lo podamos hacer a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Muchas gracias, Sole, y la dejamos seguir recorriendo, disfrutando del cariño de la gente y bueno, del partido. Sí, por supuesto. Además es hincha de Guaraní. Hincha de Autoridad de Guaraní, así que por comenzar el partido, muy feliz, muy feliz. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos toda la campaña. Soledad Balán charlando con nosotros, candidata a intendente, tiene que ver esto con el cierre también del trabajo que están haciendo de campaña y la cuestión benéfica. Vamos un ratito a una brevísima pausa, imágenes, hay música acá también y ya venimos ya para el arranque del segundo tiempo. Volvemos al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Va quedando todo listo para el arranque del complemento. Hay un cambio en Guaraní. Ha entrado con el número 14 el Tucu Gamarra. Veremos quién es el que se ha retirado
en el conjunto de Villa Sarita, que tiene que mover a través de Lucas Velázquez. Está quedando todo listo. Pita el árbitro, ya se juega el segundo tiempo. Están igualando 1-1. Pelota contra la izquierda, viene el centro. Y Talleres, cuando intentaba Yamil Cáceres, se queda con el balón y algo le dice a Orellana, que justamente no frenó la aparición de Yamil Cáceres por el costado izquierdo del ataque de Guaraní. Talleres, por elevación, la tira a campo rival. Arriba Nico Vallejos, cabecea para atrás, se va a ir al córner. Tiro de esquina. Es el quinto tiro de esquina para Crucero del Norte. Allá va para pegarle a ese balón Emanuel Sosa. Va de arriba Crucero a buscar el segundo. El centro muy corto. La manda otra vez al tiro de esquina Manu Roa. Pifiando. Sexto tiro de esquina. Se quedaron todos los de Crucero. Da la borda del árbitro. Viene el centro. Lo camiseteaban a Dos Santos. El balón lo buscaba sin poder tomar contacto con el balón Emanuel Sosa. Antes había sido Melgarejo. La pelota se perdió por línea final. Sacará en la derecha Mauricio Mora. Casi 2 minutos tenemos de la parte complementaria, 1-1. Lucha por el balón sin tomar contacto con él Santiago Díaz. Corre Yamil Cáceres, no puede evitar que sea lateral para el conjunto visitante. Es para Crucero, lo va a hacer Gonzalo Melgarejo. 1-1, los goles en el primer tiempo en el arranque de Yamil Cáceres para Guaraní y el empate de penal de Nicolás del Sole. Pelotazo largo de Talleres, de cabeza despeja Mora. Buscaba en la derecha Silva. No podía Bogarín. La manda Zarza, terreno rival. Marca González. Santiago Gómez. Se prestan la pelota. Vallejos. Millán. Largo envío para Roa. Va al piso. Orellana tirándola afuera. Barriendo. Saque de costado que tendrá que hacer el Chulo Millán. La pide Velázquez en el área. La pedía también el Tucu Gamarra. No está abogado en la cancha, según lo que estoy viendo. Devuelve Roque González. Buscaba Santiago Díaz. Arriba peleaba Zarza. Le cae en la derecha Silva. Arranca Silva. Ataca Guaraní. Amaga Silva para atrás. Salió para adelante. ¡Tiró! Y la pelota cuando se le iba cerrando en el ángulo. Manotazo de Talleres para tirarla al tiro de esquina. Le anduvo cerca el segundo Guaraní. Bien, ahí está entonces la franja. Otra vez en la misma tónica del primer tiempo. Arranca un poco mejor. Veremos si lo puede sostener. Pero ya le pasó cerca al segundo. Por arriba buscará entonces el conjunto local la ventaja. Viene el córner, Talleres con los puños. La va a sacar como puede Melgarejo. Busca Bogarín. Sosa. Melgarejo. Sosa. Bogarín. Ataca Crucero saliendo limpio por la derecha. Recibe Orellana. Dos Santos. Pasó Orellana. Sigue Dos Santos. Se equivoca. Corta Benjamín Benítez. Yamil Cáceres. Arranca Cáceres habilitado. Abierto Silva. Le pegó desde lejos. Y el arquero Talleres en 2 tiempos controla la pelota. Recibe Roque González. Ahí está el disparo desde lejos. Probando y queriendo sorprender de Yamil Cáceres. Ataca Crucero. Se viene por la izquierda Bogarín. Viene el centro. Santiago Gómez no. Benjamín Benítez sí. Le queda para el remate. De zurda pegándole desde lejos de Manuel Sosa. Fue buena la intención
del volante de Crucero. Pasó cerca y lo hizo más espectacular al final de la maniobra. Markovic, porque se arrojó, volaba. Saca Benjamín Benítez, un largo envío que va a devolver Orellana de cabeza. Emanuel Sosa para atrás, no pudo Díaz. Arranca Cáceres en offside, cuando le tiraba al cuerpo al arquero. Cáceres realmente es un delantero muy, pero muy molesto. Mauro, usted que fue defensor como yo alguna vez. Sí, no, sin duda, Cáceres, y lo hemos visto precisamente una de las primeras veces jugando frente a Guaraní por el torneo provincial en su momento, y me parece que ahí es donde se ganó la posibilidad de que la franja pose sus ojos sobre él. Hizo un gran partido jugando de local Nacional de Puerto Piraí en aquel caso. Después acá tomó nota, en aquel partido me acuerdo que Lechner había pasado muy mal día contra, o tarde en realidad, contra Cáceres, precisamente por eso, por su tenacidad, por su movilidad, es buen jugador, pero además es un delantero de esos que molesta a los defensores, que va a todas, que choca, que pelea, que disputa, que salta a cabecear, que te gana, molesta en definitiva, y bueno, además tiene gol, digo, lo deja demostrado. Entonces es un delantero importante, me parece es interesante, está bueno que esté en Guaraní porque además tener la posibilidad de trabajar de otra manera, me imagino que le dará la posibilidad también de crecer como jugador, ¿no? Saque de costado para Guaraní, que va a ser el Chulo Millán, busca Velázquez, lo anticipa Moreno. Arriba de cabeza devolviendo Vallejos, peleaba Bogarín, deriva para Gonzalo Melgarejo. Ataca Crucero, Bogarín. Engancha, monta la pelota en su pierna zurda. Descarga para Orellana. Abierto Dos Santos. Ahí la tiene Arnaldo. Pelota hacia adentro. Tocaba corto con Sosa. Pelea Del Sole. Saca finalmente Mora. Largo pelotazo de cabeza despejando en el fondo, bien plantado Roque González. Ataca otra vez Crucero, la hace muy bien Melgarejo. Tiró la personal, lo trabó justo a tiempo Mora, última línea, córner. Córner para Crucero, el séptimo. Le va a pegar Melgarejo desde la izquierda. Sube Federico Moreno, el zaguero central, que debe tener 1,92 m, 93 si no me quedo corto. Muy buena estatura, el zaguero central de Crucero. Melgarejo para pegarle. Orellana, que recibe alguna indicación de Josén. Alguno no está bien en Crucero, debería salir. Viene el centro, es malo. El despeje, sacando la pelota de Manu Roa. Le cae otra vez a Melgarejo. Ahora sí es bueno el centro. Llega Moreno. Sacó de cabeza Nico Vallejos. Melgarejo de cabeza Yamil Cáceres tirándola afuera. Saque de banda que hicieron rápidamente. Busca. Atención, se viene Del Sole. Puede estar el gol de Gómez. Tiró, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño el remate de Santiago Gómez. Con Markovic, que solamente aparecía para la foto. Gran desborde por la izquierda de Del Sole. La llegada a la última línea. Ahí está. Del Sole ganando. Controlando la pelota. Se desmarca. Santiago Gómez la para. Y la coloca arriba, pero le sale mal. El disparo que pega en el travesaño. Que le ha impedido a Crucero gritar el segundo gol. Acá arriesgó mal de la cuenta. Roque González la tiene que sacar. Gonzalo Melgarejo. Se ha salvado Guaraní. Sí, lo salvó Gómez. Básicamente increíble lo que erró el defensor. Exageró la medida en cuanto a buscar colocación en ese remate. Pero bueno, insisto, es muy parecido al arranque del primer tiempo. Arrancó mejor Guaraní, lo emparejó Crucero y rápido tiene una chance importante. Está entretenido otra vez el inicio de la segunda parte. Veremos también cuando empiecen a mover los bancos. Imagino que será en cualquier momento, como vos decías, hay movimiento de los dos bancos de relevos. Seguro Josen y también Millán estarán pensando ya en alguna modificación, sobre todo por el cansancio, ¿no? Hay tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. 1-1 el partido. 9 minutos cumplidos del periodo final. Somos Deportes Misiones TV. Viviendo el clásico moderno del fútbol misionero. No se me enoje, amigo misionero. Sí, tiene razón, el clásico histórico es Mitre Guaraní. Pero es el clásico moderno. Atención. El tiro libre para la franja, va el Tucu, amarra, viene el centro, devuelve González.
Roque González le cae en la izquierda al Chulo Millán, tiró la personal, se la pellizca a medias, Orellana. Jugó hacia atrás con Zarza, el centro muy defectuoso, un rebote y una carambola, se pelearon. Dos jugadores de Crucero para devolver. Despeja en el fondo Mora. Foul de Melgarejo, empujando en las alturas a José Gamarra, al Tuco Gamarra, tiro libre. En la línea de mitad de la cancha para Guaraní, Antonio Franco. Gamarra para trabajar cuando se están moviendo los suplentes de Crucero, que son como 14. Sí, 14, escuchó muy bien. Porque hasta el 25 tiene numeración Crucero. Tiro libre, ya voy a mostrarle el banco también de Guaraní. Gamarra, el Tuco con el centro, arriba Manu Roa, el cabezazo. Muy débil, salió el portero Payeres. Ahí lo vemos, a los suplentes de Guaraní. Se golpeó Payeres, Se golpeó Payeres, me parece, cuando se resbaló y había tomado la pelota. No sé si no chocó con su cara en el piso, pero también ahora está elongando. Bueno, juego interrumpido, lo van a atender a Payeres. Se vendrán los cambios dentro de un ratito nada más. El Chulo Millán está tomando agua en el banco de Guaraní. Ya se paró Payeres. Y va a continuar el juego con un bote a tierra para el portero del Colectivero. Hay un olorcito a choripán, a cancha, a pasión, a grito, a euforia, a grito de gol. Todo eso junto, resumido en esta noche de miércoles en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Uy, el manotazo que le tiró Nico Vallejos a Santiago Gómez. Juega Díaz, arranca Dos Santos, la hace muy bien Dos Santos, apuntó, tiró afuera. El remate se fue abriendo sin que pudiera conectar Del Sole, que llegaba por el otro costado. Pero le puso un poquito de glamour a este momento del partido Dos Santos con una gran jugada individual. No la terminó de la mejor manera, tal vez el remate no fue bueno, pero una gambeta, un caño en el camino hace también levantar un poco a la gente. Y en un arranque del segundo tiempo, insisto, que es prometedor. Lo que pasa es que pasó lo mismo en la primera parte, después se fueron cayendo, veremos cómo lo sostienes y sobre todo con alguna modificación rápido seguramente. Cabeceaba Del Sole, para atrás, saca Roque González sin apoyar, corta Mora, devuelve Vallejos. La peina en las alturas, Silva, va Velázquez, no puede con la marca de Melgarejo, evita el córner, sale hacia el lateral, se le pierde el balón afuera. Salida de manos para Guaraní en ofensiva. Vivimos el fútbol misionero por Deporte Misiones TV. Va a entrar Mora con sus manos, busca a Velázquez, la pelota le quedó algo atrás y la va a sacar Vallejos sin apoyar. Recupera Millán abriendo juego para Manu Roa. Arranca Manu, pretende escapar la marca de Orellana, tira la personal, coloca un buen centro arriba, Payeres descolgando la pelota y después la saca de Bowling con Bogarín. Arranca Bogarín, un rebote en el camino, saca Mora, anticipo de Roque González, le cayó otra vez la pelota a Bogarín, filtrado el pase, buscándolo Del Sole, cortó Benjamín Benítez, marca Orellana. Dos Santos, se la tira afuera Nico Zarza, saque de banda, favorable a Crucero, el partido igualado, busca Bogarín, no la pudo parar, no la pudo controlar, saca Vallejos, buscaba el balón, allí Silva, la tiene Silva, le van a quitar la pelota, los amarrea Silva a Santiago Díaz, se va a ver la amonestación, la tarjeta amarilla. Axel Silva y un tiro libre realmente fantástico para Crucero del Norte cuando vemos a la gente allí observando en la platea techada una multitud realmente que no esperábamos, que nos ha sorprendido gratamente lo que tenemos en el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira.
Bueno, esperamos el tiro libre. Mientras tanto, la voz del estadio ya anuncia que una vez que termine el partido serán los hinchas de Crucero los que salgan primero, con lógica, para que la desconcentración sea con normalidad, ¿no? Perfecto. Todavía no se ha recuperado Santiago Díaz. Pasan y pasan los alfajorcitos de maicena delante mío. Se burla la producción de Deportes Misiones TV de este humilde relator, porque claro, no se puede relatar con algo en la boca. Eso dicen, ¿no? Nunca lo hice y jamás lo volveré a hacer. Bueno, todavía no se ha recuperado el jugador de la franja, que deberá ver la amarilla, ¿no? Cuando se levante. Por eso es que el árbitro está esperando. Todavía no vienen los cambios. Guaraní tiene 9 suplentes y Crucero tiene, dije 14, me quedé, no, con 13 en realidad. Son 13 los que tiene. Se vienen los cambios. Los primeros en Guaraní en un instante. Lo veo a Lautaro de la Cruz y lo veo a Facundo Cabrera, ¿no? 17 y 18. El ex delantero de Sporting de Santo Pipó y de La Picada. Veremos. Allá sale Axel Silva fuera de la cancha. Por él será seguramente uno de los cambios. Y atención con el tiro libre, ¿eh? Emanuel Sosa para pegarle de zurda. Del Sole para pegarle de derecha directamente al arco. Da la orden el árbitro, amaga Del Sole. Va al remate espectacular de Manuel Sosa, les dije. La pelota pegó en la parte exterior de la red. Algunos preparaban la garganta y se paraban para gritarlo. Se ha salvado Guaraní de milagro. Una gran pegada la de Sosa, era más para un derecho, según los libros, por el lugar. Le pegó de zurda muy bien. La red se movió, engañó a alguno que esbozó algún grito de gol, menos a usted como corresponde. Markovic la buscaba, sí estuvo cerca, sé que estuvo cerca de gritarlo, pero no lo hizo. La buscaba Markovic, me parece que no llegaba. Buena pegada, buena chance para sacudir un poco la modorra de estos últimos minutos. Mire que alguna vez grité un gol que no era, así que no se vaya a creer. Bueno, ahí los cambios. Lautaro de la Cruz ingresa, se va Manuel Roa y se va a ir Luca Velázquez para el ingreso de Facundo Cabrera. O sea, puesto por puesto los cambios. Volante por volante, Lautaro de la Cruz por la salida de Manu Roa y delantero por delantero la salida de Velázquez y el ingreso de Facundo Cabrera. Tendrá que volver Silva, quien pensábamos que se quedaba fuera de la cancha después de estar golpeado, ¿no? Sí, pieza por pieza, como bien decías, pero ingresa un jugador que ha tenido bastante rodaje en los últimos tiempos y que por lo menos a nosotros siempre nos da la sensación de que es una linda promesa, casi una realidad, ¿no? Que es De la Cruz, que es alguien al que siempre deseamos ver. Veremos cómo entra. Y bueno, en el caso también del ingreso del delantero, exjugador de La Picada, que también puede aportar lo suyo. Veremos, cuando quedó caído un jugador de Guaraní que de acá no diviso, el partido otra vez se hace muy cortado de rato, ¿no? Bueno, creo que... No, iba a decir uno de los ingresados, no es Cabrera, es Yamil Cáceres, claro. Allá Facundo Cabrera lo está ayudando a su compañero, flexionándole las piernas. Quedó golpeado Yamil Cáceres, el autor del único gol de Guaraní. Se va a reanudar el partido con un bote a tierra para Crucero, que era el que tenía la pelota en el momento de producirse el parate para que se recuperara Yamil Cáceres. Ahí jugaron, tocaba corto Manuel Sosa, busca Bogarín, ganó Bogarín, marca Vallejo firme como siempre, lo pone a correr a Lautaro de la Cruz, llega De la Cruz, marca Orellana, le ganó De la Cruz, busca línea final, tiró una gambeta, una voltereta que le permitió robarle la pelota a Orellana. La saca larga, después Santiago Díaz, corre Santiago, pero Gómez pierde la pelota afuera, lateral que hace Mora. Mora entregando corto para Silva, cae Silva, sin falta.
Viene Emanuel Sosa. Abre en juego para Santiago Gómez. Arranca el tanque de Crucero, la pone para adentro para Bogarín, puerta de área. Jugó con Nico del Sole. Un rebote corto y la sacó Lautaro de la Cruz. Viene Cáceres con la mano. Se la llevaba Santiago Díaz. El árbitro pita y marca tiro libre. Favorable al conjunto local. El partido está igualado 1-1. Acá lo tenemos cerca, Dardo Romero, el presidente. Ahí lo van a ver ustedes, de Crucero del Norte. Ahí está, Dardo Romero en la platea de Guaraní, mirando el partido. Pelota que busca Santiago Gómez, tocaba a Bogarín y se va Gómez para el segundo. Si la cambia, es gol de Dos Santos. ¿Puede explicarme usted? No la cambió. Si la cambiaba era gol, dijiste vos, no la cambió. La quiso definir él, terminó pegándole mal a la pelota, la tiró por arriba. Gran chance para Crucero. Hace un ratito el remate de Manuel Sosa. Ahora esta chance, Crucero empieza otra vez a ser mejor que Guaraní. Insisto en esto, casi una radiografía del primer tiempo, ¿no? Arrancó un poco mejor Guaraní, se empareja y ahora Crucero otra vez maneja mejor la pelota y está más cerca. Un gran saludo para Mauro Lescano, nuestro amigo de la Segunda Maluca, cerveza artesanal. De acá nos vamos para allá, Mauro, quédese tranquilo, espere. Acá sale muy bien Roque González de pase contra la izquierda para Santiago Gómez. El morfón Santiago. Gana Gómez. Desde el piso se la saca arrojándose Mora limpiamente. Cáceres lo pone a correr a Cabrera. Atención con esta. Se viene Cabrera. Puede estar el segundo de Guaraní. Tiró. Y Payeres. Payeres en dos tiempos se queda con el remate cruzado de Cabrera. Rápida contra. Se equivocó Crucero en la ofensiva. Regaló la pelota. El fondo se había adelantado. Y hubo espacio para que corriera Facundo Cabrera, como veíamos en esa imagen. Ahí llega el tanque Cabrera. El remate fuerte, pero al cuerpo del arquero que en dos tiempos controló. Lo que se podía esperar con el ingreso de Cabrera. Alguien que tiene el arco entre ceja y ceja, no duda. Cabrera tal vez tenía un pase o intentar un centro a un compañero. No fue mala la idea, era difícil el ángulo, pero estuvo bien el delantero recién ingresado. Dura entrada de Federico Moreno. Tarjeta amarilla para el 2 sobre Yamil Cáceres. A Cáceres le han pegado creo que todos los defensores de Crucero. Creo que sacaron número los defensores de Crucero para pegarle a todos. Cuando está elongando Nico Vallejos, atención. Estaba elongando Nico Vallejos. Ahí está la infracción. Mire, la dura salida de Federico Moreno. Hombre al piso. Cáceres nuevamente golpeado. Y el tiro libre favorable a Guaraní Antonio Franco. A los 23 de este segundo tiempo. El partido está igualado 1-1. Lo vive por Deportes Misiones TV. El fútbol como vos querés verlo. El Tucu Gamarra para el tiro libre. Le pide a Millán que se acerque. Prefiere un pelotazo largo. Busca a Facundo Cabrera. Lo empujaba Moreno. Le pone el cuerpo. Le ganó Cabrera. Yamil Cáceres que la toca, pero estaba todo invalidada. Ya se había escapado la pelota por línea final cuando Cabrera mandó el centro. Y habrá salida para Guaraní. Hay algunos nombres, Mauro, me meto en tu terreno, ¿no? Pero hay algunos nombres, algunos chicos de Crucero, como para seguir mirando, observando su desarrollo, su evolución en los próximos tiempos, Sí, hay varios jugadores, más allá de los que ya venían con ritmo y que están jugando y que sentimos que de rato han mostrado cosas interesantes. Me parece que lo de Moreno, por ejemplo, es interesante, además es un defensor que tiene buen físico, ¿no? Buen porte para ser marcador central, está cumpliendo con una buena tarea. Y después, insisto, bueno, lo que ya han tenido roce, ¿no? Sosa, el caso de Bogarín, ha hecho un buen partido también. Hay un par de jugadores interesantes de los dos lados, me parece. De los dos lados también, más allá de que, insisto, lo de Guaraní se nota la falta de competencia. Y Guaraní me parece que tiene varios aprobados. Mora, el marcador de punta, a mí me ha gustado. Me gustaría seguir viéndolo, pero me da la impresión que tiene condiciones como para jugar regional federal amateur. También Cáceres.
Cáceres es un nombre puesto, ¿no? Sí, sí, Cáceres ya nos daba esa sensación, pero también hoy, con el gol, con movimiento, digo, permanentemente lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Un delantero con mucho sacrificio, que va, que tiene mucha movilidad, y en el marco de un equipo que empieza a jugar y aceitarse cada vez mejor, puede ser un delantero muy valioso. Ataca Crucero, busca Santiago Gómez, corre Dos Santos, llega primero Markovic, cuando lo estaba cubriendo Nico Vallejo. Quedó golpeado Markovic, se para el partido. La gente de a poco me parece que ya se aburrió, no tiene ganas de ver lo que resta del partido. Tampoco le atrae a lo mejor el número musical que se vendrá, ni bien termine el juego, y comienza a dejar el campo del Clemente argentino Fernando Oliveira. Un detalle que me apunta aquí la producción, claro está, si empatan hay penales porque está la Copa Desafío, ¿no? Alguien debe ganar hoy, así que si hay empate hay penales. Por ahora se encamina a eso, más allá de que ha tenido Crucero chances en el segundo tiempo. Guaraní por ahora no ha inquietado demasiado a Paliere, ¿no? Bueno, se está recuperando el arquero Markovic. Se reanuda el juego, saca Markovic. Vallejos, Zarza. Levanta la cabeza, toca por bajo para Vallejos. La pone a terreno rival, cortó Sosa, busca Bogarín. Sosa la empala Del Sole, la bajó con el pecho, le gana por potencia Benjamín Benítez. Después la saca larga para Facundo Cabrera, le ganó en el salto a Roque González. Corre Yamil Cáceres, marca bien Moreno. Devuelve González, la baja con el pecho Mora. Pelea Mora, se la manda afuera. Bogarín, saque de costado, la pelota a la calle. Salida para Guaraní, Antonio Franco, que hará Mauricio Mora, el chico de Jardín América. Ganando algunos metros por la derecha, no puede Cáceres, y Cabrera. Marca Roque González, devuelve Moreno. Bogarín, sale Bogarín, la levanta buscándolo a Santiago Gómez, el toque para Del Sole, va al piso, pierde con Lautaro de la Cruz. Levanta el balón Silva, deriva para Facundo Cabrera, coloca un centro, llega Yamil Cáceres, está cabeció muy débil. Le faltó potencia al cabezazo de Yamil Cáceres, pero la intención fue muy buena. Gran centro de Cabrera, estaba atento, bien plantado el arquero para evitar cualquier ulterioridad, pero fue bueno el ataque de Guaraní. Buena chance para la franja, que además no se había acercado demasiado, lo decías de Cáceres, la idea fue buena, lo que pasa es que saltó antes, me parece, lo agarró como bajando y no le pudo dar fuerza, más allá de que buscó el palo más lejano del arquero, digamos, el palo de donde viene el centro, dicen, ¿no? Así es. Bogarín, Díaz, va Santiago, Del Sole, se va, ¡ay! Le quedó la pelota atrás a Bogarín cuando se iba para verle los ojos de cerca al arquero Markovic. Y ahí están los hinchas de la franja, ¿no? Levantando los brazos, como qué equipo de la Premier League es que levantan así los brazos y cantan. Ah, ¿vieron ustedes que miran mucho fútbol? Hay un equipo que la impuso esa moda hace unos años. Aquí ataca Mora, balón contra el área, salió el arquero Palleres, pero devolvió antes Roque González. Para atrás Bogarín, pero sin apoyar, le roba a Silva, pasó Silva entre dos, se mete en el área, tiró por bajo y la pelota pega a la parte exterior de la red. Otro que tiene aprobada la tarea, aprobada la lección, que es Axel Silva. Y ahí tenemos a alguien en la platea que está mirando el partido de Boca, debe ser, ¿no? Imagino, ¿no? Ya vamos a ver cómo va Boca. Alguien está mirando con la aplicación. Sí. Boca está ganando 1-0 con gol de Advíncula. Bueno, yo en cualquier momento me voy a retirar del fútbol de relator, porque si Advíncula puede jugar al fútbol y en Boca Juniors realmente algo no me está funcionando bien. Y lo peor del caso es que los hinchas de Boca encima lo idolatran a Advíncula. Un jugador de medio pelo que no sé si podría jugar
en la década del 60, ni del 50, ni del 40. Mire lo que le digo. Cuando el fútbol se jugaba a otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son los tiempos que tenemos. Ataca Dos Santos, la pone por elevación, intentándolo del Sole. El pase es muy largo. Salió atento y seguro Markovic. Millán la tira afuera. En retroceso Dos Santos. Saque de banda. ¿Qué hace Millán? Cabrera. Busca a Yamil Cáceres. Pone el cuerpo. Moreno. Se escapa afuera. Saque de banda. Cabecea Benjamín Benítez. Pone el cuerpo Nico Zarza. La roba Bogarín, pero con falta. Antes, sobre Zarza, se interrumpe el juego. Estiro para Guaraní. Llegamos a los 31 del periodo complementario. 1-1. Millán para pegarle a la pelota. Se mueve Gamarra para recibir el balón. Prefiere ponerlo largo para Cáceres. Arriba de cabeza despejando Moreno. La busca Gamarra. Lo agarran, pero no le pueden robar la pelota. Era Dos Santos. Jugó Gamarra con Millán. Tocaba Zarza. Devuelve como puede Orellana. Sale la respuesta de Crucero. Marca en el fondo. Bien plantado Nico Vallejos. La peina en el camino. Lautaro. Ah, no. Pero para mí no estaba adelantado el Tucu Gamarra. El que estaba en offside era Yamil Cáceres, que salía de la posición adelantada, pero no intervino en la maniobra. Me parece que en esta no voy a compartir la decisión del árbitro. Salida para Crucero. Tendrá que hacerlo Tomás Payeres. Con pierna derecha la saca larga por elevación a la puerta del área. Ahí lo agarraban a Gómez. Nico Vallejos. Saca Mora. La peina en la carrera. Lautaro de la Cruz. Corre Yamil Cáceres. Se desliza Moreno sacándosela por un costado. Saque de banda. El chulo Daniel Millán se equivoca, pero después tuvo suerte porque Santiago Díaz le regala otro lateral a Guaraní. Saca Millán. Se mueve Lautaro de la Cruz. Por adentro Cabrera. Atrás con Gamarra. Levanta para de la Cruz. Devolución para Gamarra. Viene a buscar la Zarza y perdió con el arranque del Sole. Atención. 4-5 camisetas de Crucero que atacan. La pone para Santiago Gómez. Se va para el gol. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Crucero. Una contra perfecta. Esta vez la superioridad numérica encontró espacios para la carrera de Santiago Gómez, que se fue abriendo, lo manoteaban, lo camiseteaban, ahí está, arranca el tanque, no lo puede parar en el cierre Mora, y antes que vaya al piso Nico Vallejos y le impida rematar limpiamente, la jugó por abajo, al palo más lejano del arquero Markovic, para anotar el segundo en el minuto 32 del segundo tiempo. Gana Crucero 2-1, Santiago Gómez lo acaba de hacer. Sí, una gran definición de Gómez. Acá quedó plasmado, me parece que Mora está cansado, no lo pudo correr nunca a Gómez. Esto es diferencia tal vez de estado físico, de preparación física en realidad, pero es diferencia de ritmo, de partido. Mora hace rato no tiene competencia y Gómez lo estaba haciendo incluso en el Federal A. Y hubo una gran jugada de Bogarín en la previa, sacándose gente de encima y una habilitación perfecta. Cuando por ahí podía imaginar otra cosa, fue directo, puso la habilitación en el lugar justo y Gómez definió muy bien. Un lindo gol de Crucero que decíamos, empezaba a manejar mejor la pelota y estaba realmente más cerca en el segundo tiempo, sin ser brillante y una gran superioridad, pero es el que se acercaba un poco más, ¿no?
Lo analiza Mauro Heidel por Deportes Misiones TV. Gana el colectivero 2-1 por el gol de Santiago Gómez. Una gran carrera, pelota larga al área de Guaraní, devuelve Mora. Golpe de cabeza del Chulo Millán, corta Emanuel Sosa, buscaba en la derecha Orellana, la tira afuera el Chulo Millán, y es cierto, el rendimiento físico ha decaído. Ahí están los hinchas de Crucero haciéndose sentir en la noche de Villa Sarita. Gana como manda la historia, ¿no? Lamentablemente para el hincha de Guaraní, pero el de Crucero tiene razones más que sobradas para siempre festejar. Ataca Del Sole, remató corto, no pudo Bogarín cuando caía, pide la falta Del Sole, salió el arquero Markovic, devuelve Moreno, tirándolo a la platea, saque de banda para la franja, jugó para atrás Lautaro de la Cruz, toca Zarza, recibe Gamarra, protege la pelota Cabrera, antes hay falta, dice el árbitro. Buen trabajo de Francisco Barrio, no me voy a cansar de decirlo. Otro cambio en Guaraní, se viene a la cancha con el 16, Julián Vera. Este jugaba en Sporting, es hábil volante, y medio delantero. Allá se va por el otro lado, creo que Mora, ¿no? Mora o Silva. Mora, se va el 4. Bueno, un cambio ofensivo. Julián Vera es delantero. Sacó un marcador de punta, defenderá con 3 Guaraní los últimos minutos. Busca Facundo Cabrera, le cierra el camino Moreno. Se la toca Moreno, la pellizca, rebotó después en el delantero de Guaraní. Y es salida de manos para Crucero del Norte, que gana 2-1. La bajó Del Sole, corre, pero no llega para impedir el lateral. Dos Santos, que le pide disculpas al asistente a quien golpeó cuando intentó jugar la pelota para adelante. Foul de Moreno, que se colgaban las espaldas de Cabrera. Saca un tiro libre interesante el delantero de Guaraní, que va masivamente a buscar de arriba. Sube Vallejo, sube Benítez, queda Zarza de último hombre y Julián Vera también. Baja para, por las dudas si sale una contra de Crucero, estar defendiendo, porque subieron todos los defensores de Guaraní. Atención, le va a pegar Lautaro de la Cruz desde la izquierda con perfil derecho, 2 hombres en la barrera, palo derecho del arquero Payeres. Ahí va de la Cruz con el centro cerrado y el arquero no quiere problemas. La tira al córner Payeres. Tercer tiro de esquina para Guaraní desde la derecha con pierna cambiada. Le va a pegar el tucu José Esteban Gamarra. Se quedaron todos los de Guaraní en el área de Crucero, buscando el empate. La franja, el centro de Gamarra cerrado. El arquero caía. La pelota que sigue en el área, una carambola, la saca Orellana. La baja Julián Vera en su primera intervención. Juega para atrás con el arquero Markovic, que la tendrá que reventar. La va a sacar Markovic, pero con el pie zurdo la pone para Zarza, que aparece tirado a la izquierda, porque había quedado de último hombre. Centro, busca Cabrera con Yamil Carro. Atención, se viene, pero el remate le sale muy débil a Silva. Mordido el disparo cuando ya le había cerrado el camino Moreno y también Roque González. Sin problemas controló Payeres en una situación que pudo haber sido más peligrosa, ¿no? Sí, en los últimos minutos ha reaccionado Guaraní, lógicamente empujado por la necesidad, ha ido a buscar más con ímpetu que con ideas, pero se ha acercado. Esta fue buena, como decías, vino pegándole mal, muy incómodo Silva, cuando incluso eran 2 o 3 incluso jugadores de Guaraní los que se acercaban contra un solo defensor de Crucero. Ataca Crucero, intentaba la pared Bogarín con Del Sole. El pase de Del Sole fue muy largo, saca Markovic, localiza a Vera, la baja Julián Vera, el ex Sporting de Santo Pipó. Toca corto con Gamarra, pone el cuerpo Gamarra, foul en la salida de Manuel Sosa. En 39 del complemento, 2-1, gana Crucero. Tiro libre para Guaraní. Juega Gamarra, se abre Zarza, ataca Zarza.
Pasa ante la marca de Del Sole, cambia a la derecha para que suba Nico Vallejos. Amaga Nico, la pone contra el área, el pase es muy largo, buscándolo a Cabrera. Payeres se va a arrojar para evitar que el balón se vaya por línea final. Salida de portería. Cantan y cantan los hinchas de Crucero. Detrás del arco que defiende su portero. Saca Payeres. Busca en las alturas, devolviendo Benjamín Benítez. La pelota se pierde por el costado, no pudo llegar el Chulo Millán. Saque de manos que va a hacer Orellana. Pelota contra el área. De cabeza para atrás, Vera. Se viene Del Sole. Devuelve Benjamín Benítez. Sigue la pelota en el área, franjeada, porque fue más para arriba que para adelante. Viene Del Sole, colocaba el centro, se terminó la cancha. Saque de meta para Guaraní. Estamos jugando los últimos 5 minutos. 40 se han cumplido aquí en Villa Sarita. Gana Crucero. 2-1, sale con elegancia Zarza. Vallejos. Manda un largo pelotazo, corre Vera. Cierra Melgarejo. Devuelve González. Emanuel Sosa. No, Bogarín era. El que la pedía era Emanuel Sosa. Para atrás con el arquero Payeres, que hizo una de más. Se complicó el arquero. La tiene que tirar al lateral. Saque de costado para Guaraní frente al área que defiende el portero Payeres. Jugó Vera. Julián Vera con Gamarra otra vez, con Vera. Amaga. Para afuera, para adentro. Se rehace muy bien y le roba la pelota Bogarín. Marca Zarza. Recupera el balón para Guaraní. Toca Gamarra. Recibe Vallejos. Lo anticipan a Cabrera. Devolvió Roque González. Pierde Zarza. Recuperó Santiago Gómez. Le cayó para Del Sole. Atención, buena jugada. Arrancó para adentro. Foul. No fue falta, dice el árbitro. La sacó limpiamente el Chulo Millán. Devuelve Moreno en las alturas. Revienta Roque González. Una pelota que será del portero Markovic. Cuando el árbitro tendrá que parar el partido para que lo atiendan a Nicolás Del Sole. El número 7 que quedó golpeado de la jugada anterior. 42 se cumplen. Quedan 3 más lo que agregue el árbitro. Tendrán que ingresar los auxiliares médicos de Crucero para atenderlo a Nicolás Del Sole. Un gran espectáculo hemos vivido en el Clemente Argentino Fernández Oliveira, en el cierre de campaña del Frente Renovador de la Concordia Social. Pero el fútbol le ha ganado a todo lo que se pueda prometer, decir, ilusionar al votante de la provincia de Misiones. Hoy creo que Guaraní y Crucero han estado bastante por encima de toda esa historia, Mauro. Sí, totalmente, a la altura de lo que es un clásico, ¿no? A la altura de lo que podemos esperar de un partido entre Crucero y Guaraní. Siempre insistimos, hay atenuantes acá, hay falta de competencia para Guaraní. Un Crucero del Norte que tiene jugadores que están en competencia, pero que seguramente este equipo no ha jugado demasiado junto. Entonces hay atenuantes y entender lo que es el partido de ese lugar. Me parece que hemos visto un gran espectáculo, aunque todavía falta y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se viene Hernán Lemis, el número 13 en Crucero. Cuando sale Del Sole, el doctor Coppola, no, el doctor Duarte quiero decir, allí está acompañando a Del Sole, que tiene aparentemente un golpe en la cara. Pide reingresar Del Sole. José, el técnico de Crucero, le da las últimas indicaciones a Lemes. Acá la tiene Silva, el obereño, combinando con Gamarra. Gamarra que toca a la derecha con Vallejo. Reingresó Sole, otra vez Crucero con 11. Zarza, la cambia Zarza. Corre el Chulo Millán, la pelota le rebotó muy larga. Protege Orellana. La salida por línea final y a los 44 minutos habrá salida de arco para Payeres. El cambio, se va a ir Moreno. Seguirá Moreno cuando entre con el número 13 en Crucero.
Hernán Lemes. Ahí sale. Tiene un tirón, me parece, Moreno. Buen físico. Interesante, defensor. Que seguramente ya le debe estar echando el ojo de Chat. Uno imagina, ¿no? Hoy me hubiese gustado verlo a Catriel Guerreiter. 45 a partir de este momento. Lo que agregue el árbitro Francisco Barrios. Ataca Vera. Va Guaraní por el empate. Abrieron largo contra la derecha. Intentaba Silva. Devuelve por un costado Roque González. Saque de banda. Para la franja. No ha indicado cuánto más va a jugar Barrios. Pero a juzgar por lo que sucedió en la primera etapa, no fue nada. 5 dará. Me dicen al oído. No creo, Ataca Guaraní por la derecha. Se la llevaba Cabrera y falta, dice el árbitro. Tiro libre para Guaraní, puede ser la última. Y amarilla para Bogarín o Melgarejo, uno de los dos. Melgarejo, el número 3. Se ilusiona el pueblo franjeado. Va de arriba a buscar el empate. 2-1 gana el colectivero. 46 se cumplen. Gamarra para entrarle a esa pelota que va a caer con mucha rosca, me parece, buscando la cabeza de Vallejo, de Benítez, de Cabrera, del Chulo Millán. Da la orden el árbitro. Viene el centro cerrado, nadie fue a buscarla. Y de cabeza la está tirando por un costado Melgarejo, el amonestado. Córner, cuarto tiro de esquina para Guaraní. Desde la izquierda con perfil cambiado. Lautaro de la Cruz que le pega el segundo palo. Arriba el arquero con los puños. Foul. Lo llevó por delante Benjamín Benítez. Y cobra el árbitro la infracción sobre Payeres, que se va a quedar a dormir hasta mañana, me parece. Cuando se reanude la actividad oficial en las proximidades. Allá se armó, Allá se armó. Algo se dijeron, se desconocieron y volaron manos para aquí, manos para allá. Alguien tiró también desde la tribuna algo que ahí está retirando el cuarto árbitro. La cuestión es que se agarraron unos cuantos jugadores. Veremos qué determinación toma el árbitro, porque allá lo está llamando el asistente número 2 al árbitro Francisco Barrios. Lo llamó Maximiliano Almirón. A ver qué decisión adopta. Alguno me parece que se va a ir, Ahí viene el árbitro. Confirma el dato y está llamando a alguien. Amarilla para Melgarejo, más amarilla se tiene que ir entonces. Ya estaba amonestado recién. Entonces lo amonestaba Bogarín en la jugada anterior. Bueno, perfecto. Jueguen, dice el árbitro. 48 cumplidos. Los últimos 3 minutos hemos jugado uno, a lo sumo. Pelotazo largo, corre el autor del gol de la victoria parcial de Crucero, Santiago Gómez. Se perdió afuera, saque de manos que tiene que hacer Nicolás Vallejos. Va Guaraní desde la última línea buscando el empate, no puede Yamil Cáceres. La pone Gamarra, largo envío, corre Silva, va a ganar en velocidad, marca desde el piso Melgarejo, ganó Silva, se le quedó atrás la pelota. Y después la devolvió Melgarejo. Volvía del offside Santiago Gómez. Habrá salida. Desde allá, ¿cómo va a patear el tiro libre en campo rival si es offside? Recupera Bogarín. Melgarejo, otro que jugó bien, Cuando el árbitro dice que no hay más tiempo y a los 49 decreta el final del partido, Crucero del Norte le acaba de ganar 2-1 a Guaraní Antonio Franco. Con el gol, allá le sacan hasta los botines. Alguien entró de la tribuna, le sacó los botines o el pantalón, me parece, a Payeres. Un hincha de Crucero que después se mete rápidamente en la tribuna. Bueno, ha ganado el colectivero. Ganaba Guaraní con el gol de Yamil Cáceres en el arranque del partido.
lo empató de penal Nicolás del Sole. Y a los 32 minutos del complemento, una larga carrera, gran jugada previa de Bogarín, una larga carrera de Santiago Gómez y una gran definición del 9 para decretar el 2-1 final. La alegría de Crucero, los aplausos reconociendo el esfuerzo de este equipo en formación de Guaraní Antonio Franco, que dejó todo lo que podía dar ante un rival que indudablemente tiene otra preparación desde lo físico. A lo mejor no como equipo, pero sí una gran preparación desde lo físico. Se ha terminado la historia, festeja Crucero, lo sufre Guaraní, ha ganado el colectivero 2-1, una nueva edición del clásico, como manda la historia, decíamos. Y es cierto, porque hay una gran diferencia en cuanto a número de victorias de Crucero sobre Guaraní Antonio Franco. El concepto final es de Mauro Heidel por Deportes Misiones TV. Un concepto que tiene que ver con el espectáculo, que hemos visto con el partido, que hemos vivido, porque vinimos acá esperando esto. Seguramente un clásico, un partido que se juegue de esta manera, de a ratos bien, de a ratos un poco mejor lo de Guaraní, de a ratos Crucero, que me parece que termina ganándolo bien, porque si ponemos en la balanza fue mejor y terminó, sobre todo en el segundo tiempo, justificando la victoria, porque en los segundos 45 minutos es donde marcó esa diferencia en su favor sobre Guaraní, después de un primer tiempo que había sido realmente muy equilibrado. Pero en definitiva acá nos vamos con esa sensación, ¿no?, de que el que gana es todo aquel que tiene ganas de ver fútbol, y fundamentalmente el fútbol del nuestro, el local, ese que hace rato no se juega, y sobre todo siempre un clásico. Deja de ser un amistoso, y sobre todo un amistoso solidario, pero nunca hay que dejar de entender que cada vez que jueguen Crucero y Guaraní no será amistoso, y lo mostraron los muchachos en la cancha, con alguna pierna fuerte de más, con ese tumulto en la última parte, cómo se vivieron los goles, cómo lo festejó la gente, y sobre todo eso, la gente, el marco que hemos tenido, que ha sido realmente muy importante para lo que es la cuestión benéfica, pero también relacionado lógicamente, como lo mencionamos a lo largo del partido, con este cierre o parte del cierre de campaña de Soledad Balán, ¿no?, como alternativa a la Intendencia de la Ciudad de Posadas el próximo fin de semana. Pero en definitiva nos vamos aquí con la sensación de que hemos visto un buen espectáculo, hemos visto un buen partido, hemos visto goles, hemos visto oportunidades, y sobre todo, como decías vos, un equipo de Guaraní en formación, uno de Crucero que tal vez tiene una mejor preparación desde lo físico, pero sobre todo de lo futbolístico, porque tiene otro rodaje en varios de sus nombres que terminaron pesando. Bueno, el caso del gol definitivo lo hace alguien que hace un par de semanas nada más marcó en el Federalá, entonces eso también me parece que pesó en algún momento. Pueden irse con algunas cosas interesantes y conformes los entrenadores para tomar nota. Del lado de Millán seguramente teniendo una prueba muy buena con su equipo que no está teniendo competencia, y del lado de Josen, y tal vez hasta imagino alguna nota tomando Pedro de Chat. Me imagino primero también tranquilo con ver que sus jugadores que están en el plantel del Federal A se van enteros, porque la cancha estaba rápida y de rato alguna piernita fuerte hubo de más. Por eso digo, sensaciones interesantes para los entrenadores, para los planteles, pero también para lo que hemos visto. Fundamentalmente me parece un buen espectáculo, y con buena respuesta del público. Ha tenido clima de fútbol, clima de cancha, que es siempre lo que uno va a buscar en este tipo de espectáculo, ¿no? Perfecto. Vamos a repasar los goles. No, me dicen que no. Bueno, perfecto. La gente ya está en las redes sociales subidas las principales emociones de la jornada de este miércoles aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde ha ganado el colectivero 2-1. Ya vamos a repasar lo que acaba de suceder. La apertura del marcador llegó a través de Yamil Cáceres en una pelota frontal que encontró mal parado al fondo de Crucero, que justamente estuvo demasiado abierto. Allí no hubo coordinación entre Moreno y Roque González, y además eran los primeros minutos, ¿no? Y por ahí apareció filtrándose
este peligroso delantero que es Yamil Cáceres, el doradense que juega Nacional de Piraí. Se filtró y ante la salida de Payeres la puso bien abajo, imposible para el arquero de Crucero del Norte. Y después, en una respuesta casi que instantánea, de inmediato, llegó la falta que comete Benjamín Benítez ante Del Sole, el penal que sanciona correctamente el árbitro, Francisco Barrios, y la definición del propio número 7 Del Sole para poner el empate parcial cuando recién iban 8 minutos del primer tiempo. Y cuando parecía que se moría el partido y que ya no tendríamos la posibilidad de ver alguna otra emoción y que nos encaminábamos hacia los penales, apareció esa gran jugada de Bogarín, limpiando cuanto rival se le aparece en el camino, una gran pelota puesta por bajo para el mejor perfil de Santiago Gómez, que ante la salida de Markovic la puso realmente muy pero muy bien. Ahí está, el primero, Yamil Cáceres filtrándose y definiendo, miren, por el costadito, ¿no? Bien abajo, nada que hacer para Payeres y el 1-0 cuando recién empezaba el partido. Se ponía 1-0 Guaraní Antonio Franco. Y después aparecerá, cuando vemos otra vez el gol, aparecerá el penal, la falta en el área del conjunto local, Del Sole contra Markovic. La hace muy bien Del Sole, abriendo el pie derecho, poniendo la pelota lejos de la estirada del arquero Markovic. Y esta es la gran jugada de Bogarín, ¿no? Y la habilitación muy buena en un momento justo para Santiago Gómez y el número 9, este joven número 9 que hay que tenerlo muy en cuenta hacia el futuro, que ya ha hecho goles, como lo decía Mauro, en el Federal A, definió muy bien ante la salida de Markovic para poner el 2-1 final cuando iban 32 ya del periodo final. Se han ido todos los hinchas del colectivero, razón por la cual uno imagina que dentro de un ratito nomás se abrirán las puertas para que todo el público que está en la zona de la platea techada también pueda dejar el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Nos vamos, Heidel. Perfecto, Roberto, como siempre ha sido un gusto y bueno, nos vamos muy contentos. Esperábamos hace mucho algo de fútbol nuestro y con un clásico siempre viene realmente muy bien, así que un placer y además con goles y un gran partido. Disfrute, si es de Crucero, mastique un poco de bronca un rato nada más, si es de Guaraní, seguramente estará feliz aquel que siguió la transmisión de Deportes Misiones TV de haber visto el fútbol misionero como le gusta verlo a través del streaming de nuestra producción integral. Ha sido un gran gusto haber compartido esta transmisión, el agradecimiento para Gustavo Jaquet en las cámaras, para el control general de Tomás Zapata. Con Mauro Heidel nos estamos yendo diciéndoles a todos ustedes nada más. Muchas gracias y hasta todos los momentos.